Bueno, Entonces buen ahí, día. Buen día a todos. Vamos a dar por comenzar la clase, así podemos empezar a tiempo. Hay algunas personas, bueno, creo que ya están, a ver, conectados casi todos. Nos falta Nicolás y Karina. Ah, no, Karina la veo. Me faltaría Nicolás nada más. Bueno, si les parece, arrancamos. Bueno, empiezo por presentarles a Luciano Abriata. Luciano Abrata es egresado de nuestra facultad, licenciado en química y licenciado en biotecnología. ¿Es correcto, Luciano? sí, Ambas carreras. Después hizo el doctorado en el grupo de Alejandro Vila, trabajando con proteínas de cobre y con un fuerte casi componente en RMN, de proteínas de cobre. Su doctorado fue en ciencias químicas, no me equivoco, ¿no, Luciano? sí. Bueno, y después de eso se fue a hacer postdocs en el exterior y está trabajando hace ¿cuántos años ya en EPFL en Suiza, Luciano? 12. 12 años está trabajando, es planta del permanente allá, investigador del EPFL, y bueno, y está a cargo de lo que es la facility de RMN y también toda la parte de modelado en el grupo de Mateo Alperaro. ¿Es correcto, Luciano? Y también en la facility ahora de estructural, ¿no? Con Sí, en Florence. realidad la facility de RMN la usamos desde la facility de biología estructural. De hecho, ahí en este momento estoy en el RMN. Así que bueno, es buenísimo. Luciano, como habrán visto de todo lo que les conté de su formación, tiene formación desde toda la parte de modelado y además tiene muchísimo conocimiento de todo lo que es experimental. Así que bueno, es una persona que puede combinar a la perfección ambas ramas. Así que es buenísimo que él pueda estar acá, ayudarnos en el dictado de estas clases de modelado y encima tiene un montón de experiencia en todo lo que es experimental, lo cual lo hace súper completo desde el punto de vista de cómo aborda los proyectos de investigación. Así que bueno, muchísimas gracias, Luciano, por seguir dando clases con nosotros desde que arrancamos el curso. Bueno, y está buenísimo que él nos pueda dar estas clases. A veces las ha dado presenciales y bueno, cuando no se puede viajar porque es muy costoso, siempre tiene buena predisposición para hacerlas de manera virtual. Así que bueno, muchas gracias, Luciano, y arranquemos cuando vos quieras. Listo. Bueno, gracias por la introducción, Leticia. Eh, Acá tengo, bueno, yo no subí este PowerPoint, porque en realidad son dos PowerPoints que tengo, ya que generalmente también en octubre, noviembre me llaman para dar uno o dos otros cursos que son específicamente de modelado de proteínas. Entonces como que decidí completar ese, si no tengo que andar teniendo los dos. Esa parte de modelado de proteínas sola, en un momento vamos a cambiar de PowerPoint. Yo después le mando todo. Si en algún momento se deja de escuchar, avísenme, porque acá puede haber ruido, la computadora está anda más o menos. Me avisan y vuelvo para atrás. Entonces, bueno, vamos a ver un pantallazo de lo que es modelado y un poco de simulaciones. En el título tengo de proteínas de membrana y sobre el final vamos a ver algunos ejemplos de simulaciones de proteínas de membrana, pero en realidad es bastante general lo que les cuento. De hecho, bueno, toda la primera parte la voy a pasar rápido porque cuando tengan el PowerPoint realmente pueden mirar la mayoría ahí. Van a ver varios links que, bueno, después cuando tengan el PowerPoint pueden entrar y mirar. Este, Hay un coso ahí que creo que les molesta, ¿no? Arriba. Acá, esto sí. ¿Se ve la pantalla entera? Ok. Bueno, Nosotros vemos la pantalla entera, Luciano, perdón. Ok, Tenía... perfecto. Listo. Bueno, acá en puntos a cubrir tengo análisis de secuencia de alineamiento, análisis de estructura, modelado y simulación, que va a ser lo más grueso en realidad, y donde quiero pasar más tiempo, y un poquito de modelado integrativo según qué hora se haga. Lo de análisis de secuencia de alineamiento y de análisis de estructura en realidad un poco, bueno, lo voy a pasar muy rápido, después ustedes en el PowerPoint pueden ir mirando más. Pero la idea es que, bueno, si bien hay muchas herramientas en computación bueno, lo que sería bioinformática estructural, digamos, hay muchas herramientas complejas, también hay un montón de cosas que se pueden hacer relativamente fácil, que tiene que ver con el análisis de la secuencia de la proteína con la cual uno está trabajando, ¿no? O sea, ¿qué es todo lo que podemos sacar de una secuencia de proteína? Bueno, primero está el tema de las bases de datos que acomodan proteínas o los dominios, como tienen UniProt o PIFAM, que están marcados acá. A ver si puedo poner el pointer option, laser pointer acá. Después, obviamente, todo lo que es bibliografía, hay de a poquito, sobre todo ahora con los modelos de lenguaje, empiezan a aparecer programas que pueden hacer text mining, lo cual es como explorar el PubMed por millones de abstracts intentando buscar información. Eh,
asociada a su vez vía UniProt a entradas de proteínas distintas. Todo lo de AlphaFold también ahora últimamente, después lo vamos a ver rapidito, se acopló a UniProt, o sea que ustedes para prácticamente cualquier proteína de un organismo relativamente conocido pueden ir ahí y ver modelos y relacionar bases de datos, etcétera. Y bueno, después hay mucho mirar en la secuencia, que es buscar zonas desordenadas versus ordenadas, encontrar dominios conocidos, dominios para los cuales no se conoce la estructura, pero se puede modelar usando otra, mirar patrones de hidrofobicidad, de conservación, de variabilidad, y bueno, todo ese tipo de cosas que seguramente ya les son familiares. Este, bueno, acá como les decía, paso rápido. Todo esto, después son cosas que ustedes cuando tengan el PowerPoint pueden ir y buscar directamente en Google o en links que ya están listos y saltar a las bases de datos de, o a los servers que les permiten calcular distintas cosas. Por suerte, hace, no sé, hace 20 años un montón de cosas había que, para calcularlas había que bajar programas y compilarlos y qué sé yo. Ahora, por suerte, hay un montón de cosas que funcionan como servidores muy fáciles de usar y rápidos. Después, en paralelo o independientemente del análisis de la secuencia, está el tema de analizar estructuras. Y ahí obviamente es central el tema de la visualización. Yo me imagino, por lo que ya había visto otros años, que tienen una buena parte de mirar estructuras. Y bueno, y ahí hay, sí, bueno, eso es central, sea para mirar estructuras cristalográficas o de cryo-EM, quiero decir, experimentales, o para mirar los modelos que puedan sacar del AlphaFold o de otros programas de modelado. Y ahí como programa, entonces me imagino que usarán mucho PyMol principalmente. Es uno bastante, la interfaz es sencilla y bastante potente sin necesidad de escribir código. Se pueden hacer cosas a través de código, pero bueno, ya vale la pena para cosas más avanzadas. Después quizá al menos la gente de Nati usará Quimera, me imagino. Y después, bueno, la gente que hace simulación suele usar mucho VMD, que significa Visual Molecular Dynamics, aunque en realidad también se puede usar para otras cosas. Y después, bueno, también están todos los que son los visores de moléculas que se pueden incrustar en páginas web, que son bastante poderosos bueno, para presentar datos o para rápido poder mirar algo sin tener que bajar el archivo, etcétera. Por ejemplo, en el PDB hay incrustados estos visualizadores eh, para sacar los datos directamente. Si hay cosas que digo, que menciono, que no saben lo que estoy diciendo, párenme y díganme. Ojo, por el chat, si escriben, yo quizá no lo vea porque lo tengo oculto, pero sacan el mute y me dicen. Por ejemplo, el PDB, me imagino ya lo conocen, el Protein Data Bank, donde van todas las estructuras experimentales. Y Sí, yo lo Leticia. que, perdón, ya que te interrumpo, lo que les iba a comentar, dentro de del aula virtual que tenemos, están, para quienes no hayan usado nunca y después lo necesiten usar, están cómo usar el PyMol, están los instructivos. Bien. Bueno, entonces con estos programas pueden abrir estructuras y bueno, visualizarlas de distintas formas, como palitos, cartoons o ver la superficie, pueden mapear distintas zonas con distintos colores, las cadenas, etcétera, para poder entender la molécula y bueno, obviamente con el mouse pueden moverse en 3D. Nosotros en el laboratorio, me voy tangencialmente totalmente, pero en el laboratorio estamos desarrollando sistemas para ver las moléculas en realidad virtual y poder manipularlas con la mano. Todavía la funcionalidad de esos programas no está a nivel de lo que pueden hacer con PyMol, por ejemplo, pero yo creo que algún día ya va a llegar y bueno, y va a cambiar la forma en que se miran estructuras de rutina. Por el momento es medio como una curiosidad y lo estándar es hacerlo con el mouse en 2D, pero yo creo que no falta tanto para que se empiece a ser más inmersivo. Y bueno, ¿qué tipo de información pueden mapear ahí en una estructura de proteína o en un modelo? Bueno, pueden ser datos predichos o tomados de secuencia, de bases de datos, como si de Uniprot sacan los dominios de TIFAM y los mapean en una estructura. Pueden predecir hidrofobicidad o pueden mapear carga. Al mapear hidrofobicidad, a su vez pueden buscar regiones transmembrana. O sea, más allá de que hay programas que lo calculan, siempre una mirada a ojo viene bien. Y después, bueno, también uno puede, por ejemplo, tener datos de RMN o de espectrometría de masa sobre la interacción entre dos proteínas y si tiene las estructuras de las proteínas por separado, las puede doquear y puede mirar el resultado con uno de estos programas, sin necesidad de ir a una resolución de estructura del complejo desde cero. Y una cosa importante también es el análisis de los datos primarios. Por ejemplo, si ustedes hacen un modelo, bueno, el dato primario, no sé, vendrá de las proteínas estructurales que usaron como template, como homólogo para
modelar esta proteína. Ahora, si la proteína es si la estructura es experimental, el dato de fondo será un mapa de difracción de rayos X, o sea, la densidad electrónica asociada al mapa, o serán los NOEs determinados por RMN, o será densidad electrónica de cryo-EM. Bueno, así como está el PDB, el Protein Data Bank, hay un montón de otras bases de datos asociadas que contienen los datos primarios, digamos, y que como están linkeadas, significa que uno puede bajar, por ejemplo, la estructura resuelta por difracción de rayos X y los datos del mapa de difracción, el mapa de densidad electrónica, ponerlo junto con la estructura y mirarlo. Puede parecer poco trivial, pero en realidad es súper útil, sobre todo cuando tienen que mirar una cadena lateral que no saben si realmente está bien modelada o no, o a veces pasa que los ligandos, cuando se resuelve la estructura, como se sabe que está ahí, se modela una parte del ligando, pero realmente no hay densidad electrónica para justificar toda la molécula. Y después ahí hay gente que dice, no, si no se ve entero, no hay que ponerlo. Otro dice, bueno, pero si la parte que sí se ve es importante, lo ponemos y el resto hay que completarlo para que la molécula no quede ahí pelada. Bueno, esas son distintas escuelas barras filosofías. Pero a los fines prácticos, si ustedes quieren saber, a ver, ¿se vio bien esa cadena lateral, ese ligando o no? Bueno, se bajan el dato primario del PDB y lo comparan en uno de estos programas. PyMol o BMD se puede hacer, o en Chimera también se puede hacer perfectamente. Ahí a lo que voy es al dato primario para comparar, poner las estructuras en perspectiva. ¿Qué más se puede mirar en una estructura de proteína? Bueno, igual acá lo mismo que antes. Hay una lista de un montón de cosas que después pueden mirar en más detalle. Pero bueno, pueden mapear datos de literatura o de los experimentos de ustedes, pueden buscar binding pockets. Esto se puede hacer un poco a ojo, pero también hay programas especializados en encontrar cavidades. Pueden mapear datos de crosslinking o de RMN, como decíamos antes. Después, procesándolo con servers especiales, pueden calcular, por ejemplo, con esto ProPKA, les calcula las pKa de los aminoácidos. Ustedes saben que, bueno, en solución cada aminoácido tendrá su pKa, pero después cuando está en un dado ambiente en la estructura de la proteína, ese pKa puede cambiar, lo cual va a hacer que cambie la carga. Entonces pueden pasar del PDB a PQR, que es un formato de carga. Y con APBS, por ejemplo, es un server que les permite calcular todo el mapa, la superficie electrostática, las líneas de potencial y todo ese tipo de cosas. Y bueno, un poco lo mismo que decíamos antes de identificar regiones polares versus hidrofóbica, transmembrana, etcétera. Esto en particular relacionado con el tema de las proteínas de membrana. Dentro de eso, a su vez, hay sitios como el OPM, que es hoy, digamos, todavía el estándar para identificar regiones transmembrana en proteínas. OPM es Orientations of Proteins in Membranes. Es un server que ya se corrió para todo el PDB, entonces cada entrada del PDB tiene asociado esto, con los cuales devuelve directamente la proteína acomodada en el entorno de la membrana. O si ustedes suben su propia estructura, su propio modelo, lo pueden calcular con eso. Básicamente uno empieza con el PDB y le devuelve el PDB orientado con unas esferitas que hacen las veces de los fosfatos de la bicapa, de los dos lados. Entonces, entra con la proteína y sale la proteína con la bicapa ahí. ¿Ok? Eso ya les da una idea de cómo se orienta. Este, y bueno, después saben también que tienen, sobre todo, bueno, en realidad principalmente de las estructuras determinadas por difracción de rayos X, tienen el B-factor, que es una de las columnas ahí que les muestra un poco sobre qué tan bien modelado está cada átomo y si puede tener cierta dinámica o no. Bueno, todos estos programas permiten colorear por eso. Puede ser también interesante mirarlo cuando bajan la estructura, sobre todo si hay un feature importante para ustedes para ver si está bien definido o no. Si son importantes las aguas, si la estructura está determinada a alta resolución por difracción de rayos X, van a haber algunas aguas que pueden ser importantes y bueno, después pueden mapear prácticamente lo que se les ocurra sobre una estructura o sobre un modelo. Acá respecto al tema de definir regiones solubles versus transmembranas, seguramente esto ya hablaron antes, eh, pero bueno, tienen servers que por ejemplo les permiten hacer las predicciones específicas para predecir alfa hélices transmembrana o los beta barrels, que son generalmente para las proteínas de membrana externa, ¿no? Bueno, cada uno tiene o sea, uno podría hacer la predicción empezando con hacer predecir la estructura de la proteína, pero uno también puede agarrar la secuencia de la proteína y procesarla con uno de estos servers para saber inicialmente dónde pueden estar los elementos transmembrana. Obviamente la distribución de hidrofobicidad cuenta, y después hay que tener en cuenta cosas especiales que son difíciles de a ojo detectar, pero al menos hay que estar
abierta la posibilidad de que existan, que son, por ejemplo, las hélices anfipáticas, o sea, estas hélices que tienen dos residuos hidrofóbicos, dos polares, dos hidrofóbicos, dos polares, entonces forma una especie de cilindro que tiene una cara hidrofóbica y otra cara polar, entonces pueden sentarse sobre la membrana horizontalmente. O después también hay cosas como hélices reentrantes, se llaman, que son pedazo de hélice que entra a la membrana y en vez de salir del otro lado, tiene un loop que dobla y hace que salga del mismo lado. Todo este tipo de cosas existen y si uno predice una estructura desde cero, si la estructura se puede predecir bien, va a aparecer. Pero si uno no tiene idea de la estructura y los modelos no son confiables, y uno empieza a ver predicción de hélices transmembrana a nivel de secuencia, digamos, hay que tener en cuenta que pueden llegar a suceder. Después otra cosa que puede pasar también es, generalmente uno se imagina la hélice transmembrana como una hélice recta cruzando de un lado al otro, pero suele haber ciertos motivos, sobre todo si hay prolina, que inducen kinks. Y muchas veces esos kinks son funcionales. Por ejemplo, en un transportador, ese kink hace que se abra de un lado o del otro, ¿no? Y bueno, para que la molécula pueda pasar. Bueno, entonces, este tipo de cosas. Otro concepto importante es el tema del hydrophobic match o mismatch, que se refiere a si la parte hidrofóbica de una proteína es igual de ancha o más angosta o más ancha que la parte hidrofóbica de la membrana donde se está insertando. Por ejemplo, si ustedes tienen una alfa hélice así, la membrana es, que todo esto supongamos que sea hidrofóbico, pero la membrana es finita, entonces puede tender a inclinarse. En cambio, si la membrana es más ancha, puede quedar, en principio puede quedar vertical, más perpendicular a la membrana. Bueno, todo este tipo de cosas puede tener alguna funcionalidad o no, puede ser simplemente debido a que la proteína está en la membrana incorrecta. Y después hay patrones también que se han descrito ya hace muchos años, como por ejemplo el tema de que los residuos, bueno, algunos son medios obvios, ¿no? Como que los residuos cargados o polares en una proteína transmembrana suelen estar adentro de la proteína, al revés de lo que pasa en una proteína soluble. La proteína soluble generalmente tiene un core hidrofóbico y está tapizada de residuos polares que interaccionan con el solvente. En la proteína transmembrana es al revés, ¿no? Igual ese tipo de cosas son medias obvias, pero hay que mirar en los modelos y prestarles atención. Y después hay otras cosas como por ejemplo que los aminoácidos cargados positivamente suelen estar específicamente del lado de adentro de la membrana, o que los residuos aromáticos suelen ir cerca de del límite entre la parte hidrofóbica y los residuos, las cabezas polares de los lípidos. De hecho, por ejemplo, el triptofano, que tiene un nitrógeno en el indol, suele interaccionar con los fosfatos de los lípidos. Igual, todo este tipo de cosas que, bueno, es de mirar estructuras básicamente bueno, llevan tiempo un poco de experiencia de ver, de probar muchas cosas. A ver a dónde puedo seguir acá. Eh, bueno, después dentro de lo que es la bioinformática estructural o el modelado, todo eso, o sea, toda la parte de docking, que es medio como una ciencia en sí misma, digamos, que básicamente intenta, serían métodos por los cuales uno pueda decir, bueno, tengo esta proteína, tengo esta molécula, ¿se va a querer unir o no? ¿A dónde? ¿Con qué conformación? ¿Qué energía? ¿Cómo puedo cambiarla para mejorar la afinidad o para bloquear la afinidad? Todo este tipo de cosas. El docking en sí, uno se refiere a eso como el hecho de testear si la molécula se va a unir o no. Ahora, si uno hace docking de muchas moléculas contra una proteína, uno lo que está haciendo es virtual screening, ¿ok? Donde en el ideal uno lo que quiere es pasar toda una librería de moléculas por, por screening contra una proteína y ver cuáles se unen para a partir de ahí desarrollar una droga. En la práctica es complicado, por eso yo digo que esto es un campo en sí mismo prácticamente, importantísimo, con un montón de plata invertida por las empresas de farma y todo eso, eh, pero bueno, no, estamos lejos de poder decir, esta se une, esta es la droga, listo. Lo que sí, en los mejores casos, para lo que sirve el virtual screening, es para testear en la computadora, no sé, 1 millón o 10 millones de compuestos, de los cuales quizá solo 100 puedan ser activos, obviamente uno no sabe al principio, y al final termina con una librería de 1000 compuestos, entre los cuales hay 100 activos, con lo cual uno va a testear esos 1000 y tiene 10% de chance de encontrar uno bueno. Ahí tirando un ejemplo con números medios inflados, pero esa es básicamente la idea. Enriquecer una librería virtual en potenciales drogas, básicamente. Y bueno, relacionado con esto del docking está todo el análisis de los binding pockets. Hay un montón de detalles que son muy complicados. Por ejemplo,
Por eso también insisto que es una cosa en sí misma, un campo en sí mismo. Por ejemplo, ustedes pueden tener un Pocket que está muy lindo, pero no están muy seguros de cuál es la carga de ciertos aminoácidos, o puede haber aguas que quizás si la estructura es de alta resolución se resuelven y se ven ahí, entonces pueden decir, bueno, esa agua puede estar involucrada en binding, pero también puede ser que en realidad la molécula que se una patea la molécula de agua, en realidad no esté. Puede pasar que la estructura no es de tan alta resolución, entonces hay moléculas de agua importantes, pero no las ven. Bueno, como ven, puede pasar un montón de cosas. Y después, obviamente, esto de doquear moléculas en una proteína depende de cómo puedes ampliar las conformaciones de la molécula y también de la proteína, y que es algo que generalmente hoy en día los programas no hacen. ¿Por qué? Porque computacionalmente sería muy costoso. En el mejor caso, sí estudian, bueno, no en el mejor caso, la mayoría de los programas lo que sí hacen es samplear las conformaciones de la molécula pequeña, la que se tiene que unir. Que claro, como es pequeña, se puede samplear. Ahora de la proteína no hay mucho para hacer. Salvo ahora con los modelos más nuevos como AlphaFold 3, que en un momento hablaremos, donde esto ocurre de una forma distinta, ya vamos a llegar ahí. Un punto importante es también el tema de la comparación de estructuras. Uno las puede comparar a ojo y bueno, puede llegar a sacar algo por ahí por la topología global o el fold, etcétera. Pero después hay formas cuantitativas de comparar estructuras de proteína. Hay uno que no puse acá, eh, pero bueno, básicamente tienen dos estructuras, las pueden alinear en el espacio independientemente de cómo sean las secuencias. Por ejemplo, en PyMol, para el que lo haya usado, si ustedes usan el comando align en realidad está alineando las secuencias y en base al alineamiento de secuencia encaja las estructuras en 3D. Pero hay formas de alinear estructuras independientemente de la secuencia que son útiles sobre todo para cuando hay proteínas que se parecen a nivel estructural a pesar de que no tienen ningún parecido a nivel de secuencia. Y relacionado con eso, con el tema de comparar estructuras, está el tema de buscar en el PDB una estructura, una dada estructura, ¿ok? No a partir del nombre de la proteína o de su secuencia, sino de la estructura. Entonces, para eso, históricamente lo que había era este server que se llama DALI, donde ustedes pueden poner un PDB y el programa busca en todas las estructuras conocidas qué partes más o menos se le parecen y les devuelve todos los PDB que tienen alguna región parecido a eso. Les devuelve el RMCD y un par de cosas más. Un programa muy nuevo que hay ahora, que está en algún otro link que les puse, pero yo voy a editar el PowerPoint ahora con ustedes para que quede registrado acá, es FoldSeq. FoldSeq. FoldSeq hace lo mismo que DALI, pero con una tecnología que le permite hacer búsquedas en bases de datos mucho más grandes. ¿Por qué es importante esto? Porque DALI Server, en principio, bueno, buscaban el PDB. Pero DALI tiene como 20 años, el PDB ha crecido, y ahora debe andar en las 150.000 estructuras o algo así. El PDB ha crecido y lo peor es que cuando AlphaFold 2 empezó a funcionar muy bien, el European Bioinformatics Institute liberó, creo que son 200 millones de modelos de proteínas, cosa que una tecnología estándar como la de DALI ya no podía explorar. Ahora, FoldSeq usa un algoritmo totalmente distinto que le permite buscar aún en esas bases de datos gigantes por similitud de estructura. Entonces, bueno, una herramienta importante. En algún otro lado igual de PowerPoint ya aparece también. Siguiendo un poco más adelante, bueno, les comenté el tema de los análisis de datos primario y después el tema, pues, no, ya lo que les dije es más o menos lo importante. Ah, bueno, una parte que no dije es esto, que probablemente para lo que tengan que mirar, o posiblemente, sea mejor consultar con un experto. Por ejemplo, si una estructura de difracción de rayos X, ustedes pueden bajar el mapa y mirar, pero si queda la duda, lo mejor es ir a hablar con un cristalógrafo. O si hay una estructura de RMN y ver una parte flexible, ahí entra la duda también. ¿Eso es flexibilidad real o es porque simplemente faltaron datos? Y bueno, ahí un RMNista les puede ayudar también. Eso yo creo que vale para prácticamente cualquier disciplina, pero bueno, está bueno remarcarlo. Es como que siempre hay mucha crítica a los modelos computacionales de estructuras, pero hay que tener en cuenta que las estructuras que están depositadas en el PDB, primero que también se hicieron con computadoras y segundo que se hicieron por gente que también puede haber tenido que en algún momento tomar una decisión sobre cómo modelar este átomo o el otro, dada la falta de datos o no falta de datos o datos conflictivos, etcétera. Y siempre hay alguna decisión que tomar, con lo cual, y siempre hay que poner los átomos en algún lugar, con lo cual a lo que voy es que las estructuras que uno baja del PDB son también modelos, son modelos que están
supported, digamos, por datos experimentales, pero no dejan de ser modelos, ¿ok? Está bien. Explican los datos bien, idealmente, pero siguen siendo modelos, ¿ok? O sea, hay que hacer con las estructuras experimentales casi que tan crítico como con los modelos que uno pueda determinar con AlphaFold o con cualquier otro programa. No son ground truth. Y aun si la estructura es muy buena, si está determinada en un cristal, podría llegar a pasar que la forma cristalizada no corresponda a lo que uno tiene en solución, por ejemplo. Bueno, siguiendo un poco adelante, eh, una cuestión importante, esto de que en la era de la inteligencia artificial, porque vamos a ver después AlphaFold y todo eso, la intervención humana sigue siendo crítica, ¿ok? Y acuérdense, sobre todo cuando corren una herramienta computacional, que si lo que ponen es basura, lo que sale es basura. No es como un experimento donde uno en principio tiene cues que le dicen si lo que está haciendo está funcionando bien o no. En realidad, hay parámetros, sobre todo en los programas más nuevos de modelado, hay parámetros que hay que mirar, lo vamos a ver esto acá. Eh, pero bueno, si uno no sabe, a la computadora le da algo y la computadora siempre le va a devolver algo, y si no sabe lo que está haciendo, bueno, puede propagar cosas malas. Incluso, por el tema este de la intervención humana sigue siendo crítica, incluso vale siempre la pena mirar las proteínas, las estructuras a ojo. Y acá tengo un ejemplo de una proteína, no es una proteína de membrana, pero me gusta mostrarlo, porque la proteína tiene como 1000 residuos, pero de los cuales los primeros 180 no se ven en la estructura cristalográfica. Ahora, si uno mira esos primeros 200 residuos que no se ven, encuentra que son principalmente desordenados. Uno lo puede ver con cualquier programa de predicción de desorden, o también si uno lo mira a ojo, ve que está lleno de glicina, prolina, lisina, serina, etc. Esos residuos chiquititos y muy cargados que generalmente son zonas desordenadas. Ahora, si uno presta más atención, y después lo puede cuantificar con esto de la carga o de la hidrofobicidad, uno ve que si bien todo esto es desordenado, hay como dos regiones. Por ejemplo, esta región acá tiene más residuos hidrofóbicos, son estos que tienen los piquitos positivos. Y después si uno mira la distribución de carga, ve que acá hay mayormente cargados positivamente y acá negativamente. Y bueno, esto después resulta que tiene una consecuencia. Voy a saltar esto porque por ahí lo vemos después. Y vamos a llegar a esto antes de saltar de a poquito a lo que es CASP. ¿Qué pasa si no tengo una estructura de mi proteína, no? Bueno, acá ya, por lo que me estuvieron diciendo, ya todos un poco saben del modelado, pero bueno, les voy a contar aparte por ahí lo más histórico y después unas cositas puntuales de lo más nuevo que hay. Modelar una estructura de una proteína es básicamente decir, bueno, tengo esta secuencia, ¿qué estructura puede tener en 3D? Y bueno, lo que funcionó por mucho tiempo es lo que es el modelado por homología. O sea, si no conozco la estructura de mi secuencia, pero se parece a a otra proteína para la cual sea una estructura, yo puedo usar esa información para modelar la mía. ¿Ok? Este, Ahora, el tema es qué pasa cuando no tengo esa homología a algo conocido. Entonces, déjenme saltear acá algunas slides. Sería esto que estaba acá. Si yo puedo encontrar un template, probablemente diga template muchas veces, me refiero al molde de estructura conocida. Si puedo encontrar un template que se parece a mi secuencia, puedo usarlo para modelar la mía. Y el protocolo ese se llama threading, que sería como hilado, digamos. Es como si uno agarrara el backbone de la proteína que quiere modelar y lo hila a través del backbone, de la estructura del backbone del template. Entonces uno tiene un modelo y bueno, eso puede ser mejor o peor según varias cosas. Cuánto se parezca mi secuencia a la secuencia que está, si tiene inserciones, deleciones, bueno, distintas cosas. Ahora, el otro gran tema históricamente era, ¿qué pasa si no encuentro un modelo, un template que se parezca al nivel de secuencia de mi proteína? Entonces, en ese caso, lo que había históricamente eran programas que usaban alguna especie de sampling, o sea, empezaban con la proteína desplegada y usaban algún tipo de sampling para intentar predecir cómo eso se plegaría en 3D, pero sin la información de templates parecidos. Entonces, generalmente todo ese sampling era una especie de simulación de plegamiento guiada sea por física pura, porque claro, tengamos en cuenta que si uno pudiera tener un modelo que propaga las leyes de Newton, digamos, de forma perfecta, uno tendría que poder empezar con una proteína desplegada y eventualmente entender cómo se pliega. Ahora, eso no existe. Y por otro lado, hay también estos potenciales que se llaman basados en datos. O sea, sería como decir, ok, para toda la proteína no tengo similitud de secuencia, pero para este segmento de 10 residuos es fácil encontrar en el PDB, que suele ser un alfa hélice, este otro suele ser un beta hairpin, etc. Entonces puedo armar
a partir de datos parciales una especie de modelito y intentar compactar todo en una estructura terciaria. Generalmente ahí había, bueno, esto funcionaba bien para proteínas chiquitas, con motivos más o menos conocidos, y generalmente cuando uno proponía uno de estos modelos tenía que de alguna forma darle soporte, entonces había mucho de intentar tener, a partir del modelo, predecir el resultado de algún experimento y hacer el experimento a ver si se daba. Por ejemplo, tengo un residuo acá y otro acá que están lejos en la secuencia, pero mi modelo dice que están cerca, entonces lo que puedo hacer es ponerle dos cisteínas y ver si hace crosslinking. Es una cosa que se sigue haciendo hoy en día para, a pesar del AlphaFold y qué sé yo, se sigue haciendo porque a veces es importante. O bueno, cualquier otro tipo de experimento que tenga información estructural de baja resolución, por ejemplo, aminoácidos cercas, superficie expuesta o superficie oculta, etcétera. Todo ese tipo de cosas se solía usar para darle soporte un poco al modelo. Por ahí no era definitivo, pero al menos uno podía decir, ah, no, por el lado negativo, al menos uno podía decir, si este experimento no da, significa que muy probablemente no estén cerca esos residuos, por decir algo, ¿no? Y, y bueno, después lo que les decía de los programas estos que intentan plegar una proteína a partir de física pura, como existir existen, pero en la práctica, bueno, las simulaciones no son perfectas, dependen mucho del estado de inicio y después, aun si fueran perfectas, el proceso de plegado puede tardar capaz, no sé, 10 milisegundos y hacer 10 milisegundos de una simulación átomo por átomo aplicando las leyes de Newton es demasiado. Hoy en día, en el mejor caso, lo han hecho para los que se llaman los fast folders, son estas proteínas chiquititas de capaz 20, 50 residuos que se pliegan en microsegundos y aún para hacer eso se usan supercomputadoras especializadas para eso, que es por ahora prácticamente un juego, digamos, ¿no? O sea, un juego para probar cómo es el state of the art, pero no es una cosa que uno aplique de rutina. Ahora, un punto importante acá es, bueno, cómo podemos de alguna forma traquear cómo progresa el tema del modelado, ¿no? Porque como les decía, antes existía modelado por homología, había muy poco de esto de ab initio, prediction, y ahora tenemos AlphaFold. Bueno, ¿cómo llegamos hasta ahí? Llegamos hasta ahí gracias a una cosa que se llama la CASP, Critical Assessment of Structure Prediction, que es básicamente una competencia donde hay gente, estos organizadores, que toman las estructuras nuevas que se van antes de que se liberen en el PDB, y se la pasan a los predictores, se les pasan las secuencias. Los predictores predicen las estructuras y después los organizadores se las pasan a unos evaluadores, estos assessors, que comparan la estructura real con las predichas por los predictores. ¿Ok? Y bueno, de ahí se salen un montón de cosas. Yo acá pongo algunas referencias un poco viejas, pero es porque yo estuve involucrado como evaluador en estos años, por eso conozco un poco CASP desde adentro, y después lo pude seguir, por ejemplo, en CASP 14. En CASP 13 entró DeepMind con AlphaFold 1, que no era, o sea, ganó, pero no era una locura. Y en el CASP siguiente, que yo seguí dando vueltas, entró DeepMind con AlphaFold 2, que fue el que revolucionó lo que es la predicción de estructuras de proteína. Después tuvo CASP 15 y ahora está CASP 16, que se van a saber los resultados ahora en diciembre. Entonces, bueno, voy a contar un poquito de eso. Básicamente lo que hace CASP, como les decía acá, entonces estos organizadores contactan a los predictores con los evaluadores y los evaluadores nosotros conocemos las estructuras de referencia, tenemos acá el target, que es la estructura conocida, no liberada en el PDB, importante porque si no, no se puede competir, o sea, no sirve. Y para cada modelo uno puede hacer estas comparaciones y tiene un montón de métricas, no me voy a meter en eso. Cada punto acá es básicamente un modelo y estos TM, GDTTS, DFM, etcétera, son distintos scores que nosotros usamos para evaluar los modelos. Y bueno, básicamente uno puede agarrar cada modelo y decir, perdón, no cada modelo, cada target y decir, bueno, para este target están estos modelos, este es el mejor, lo hizo esta persona, este grupo, este server, lo que sea, y uno ahí a partir de eso empieza a obtener un montón de estadísticas. Bueno, una de las más interesantes es ver si hay progreso o no, ¿no? Bueno, CASP empezó en 1994, lo que tienen en este plot es, o sea, cada punto con la barra es este GDTTS, que es el score más usado en CASP, el GDTTS del mejor modelo para todos los targets. Por ejemplo, si hubo 20 targets, acá se habrán mandado, no sé, 20.000 modelos, y para cada uno de los 20 targets se eligió el mejor modelo y se calculó este promedio más o menos de deviación estándar de GDTTS. El GDTTS, este score, captura calidad global y local de un modelo comparándolo con la estructura de referencia conocida. Si el GTTS estaba arriba de 80, prácticamente los modelos son superponibles dentro de un angstrom, o sea, el modelo es buenísimo.
Si está a partir de 60 se ve bastante bien, o sea, la topología está bastante bien capturada. Entre 40 y 50 es como que apenas la forma se está definiendo, y abajo de 30, 35 el modelo es tan bueno como hacer una cosa al azar. Entonces, como ven en el CASP 1, los modelos fueron desastrosos, un modelo al azar podía ser mejor. Hubo un improvement muy bueno de CASP 1 a 2, aunque a pesar todavía estamos lejísimos de definir un modelo bien, pero al menos empezaba a capturar un poquito la forma. Y después de CASP 2 hasta el 11 prácticamente no hubo mejora, muy poquito. De CASP 11 a 12 hubo este salto, del 12 al 13 hubo este otro salto. En el 13 fue cuando entró AlphaFold 1. ¿eh? Ahora, ¿qué pasó de acá a acá y después de acá a acá? Esto hoy en día ya es viejo, pero sirve para introducir cómo funcionan los modelos nuevos. Bueno, lo que pasó acá, del CASP 10 al 11 y sobre todo del 11 al 12, es que los grupos resolvieron un problema que parecía obvio, pero matemáticamente no era obvio. El tema es el siguiente: si yo tengo esta estructura de proteína acá, y estos dos aminoácidos hacen un contacto que es importante, o sea, otros miembros de la familia también tienen ese contacto entre el residuo, no sé, 5 y 15. Si yo tengo ese contacto importante en la familia, significa que si yo cambio este aminoácido, al pasar de un miembro de la familia al otro, este tiene que cambiar en forma acorde. Por ejemplo, si este es positivo y este es negativo porque hace un salt bridge, yo puedo cambiar el positivo por un negativo y el negativo por un positivo para mantener ese salt bridge. O quizá puedo hacer los dos hidrofóbicos para que hagan un contacto hidrofóbico. Bueno, entonces esa idea de que esa información tenía que estar de alguna forma en el alineamiento de proteínas que uno podía hacer por la familia estuvo por mucho tiempo, pero entre el 2008 y 2012 hay distintos grupos se dieron cuenta de cómo resolver la matemática de eso. No está medio claro quién lo hizo primero, pero bueno, siempre se pelean. A los fines prácticos lo que pasó es que yo ahora, lo que todos esos grupos inventaron es que yo podía tener una secuencia de proteína, esta de acá arriba, que yo quiero modelar, digamos que es la primera secuencia, esa es la que yo quiero modelar. Hago un alineamiento de miembros de la familia y después me fijo en cada posición, me fijo si cuando cambia el aminoácido hay otra posición que cambia de forma acorde. Entonces, por ejemplo, acá vemos este que cambia al mismo tiempo que este. Positivo, negativo, dos hidrofóbicos. Entonces, lo que esta gente descubrió es cómo hacer que matemáticamente uno empiece con el alineamiento y prediga los contactos, ¿eh? Hace una inferencia del contacto. ¿eh? O sea, el contacto aplica un constraint sobre el alineamiento y yo lo que hago es al revés. Voy del alineamiento e infiero los contactos. Si tengo esos contactos, significa que yo puedo hacer una de esas simulaciones de plegamiento que les decía al principio, hace un rato, pero guiada por los contactos. Entonces ya tengo una información que puedo usar para ir para obtener un modelo. A su vez, por sobre eso fue lo que pasó principalmente de CASP 11 a 12. Y después de CASP 12 a 13 lo que pasó fue que este tipo de información matemática se empezó a integrar con modelos de inteligencia artificial, de redes neuronales, que se podían entrenar con el PDB. Entonces podía haber un poco más de detalles sobre los contactos. Por ejemplo, no solo decir este residuo está en contacto con este, sino decir a qué distancia o qué orientación relativa tenía. Por supuesto, eso es más información con lo cual los modelos tienen que ser mejores. Entonces, bueno, acá tenemos lo mismo que les decía recién, acá son algunas de referencia de la gente que lo fue descubriendo, y este es el tipo de información que tenían. Acá, por ejemplo, lo que se ve es el mapa de contacto de una proteína. Lo que tienen en celeste esto es una proteína que es un dímero, en realidad un hexámero, creo. Pero supongamos tenemos una proteína, un monómero. Si ustedes miran los contactos entre todos los residuos, pueden calcular lo que es el patrón que se ve en celeste, en cian. Dice, ese patrón les dice, el residuo 50 está en contacto con, bueno, obviamente con el 50 y también con, no sé, acá el 85 y acá arriba con el 115, por ejemplo, ¿no? Eso lo sacan de la estructura conocida del PDB. Los puntos, perdón, lo que ven en magenta es lo mismo, pero entre monómeros. Y los puntos que ven son estos contactos de coevolución calculados a partir del alineamiento por un programa. Y como ven, encajan bastante bien. Por eso es que uno los puede usar para plegar la proteína. Ahora, entonces, como les decía, acá en este gráfico está el tema de coevolución de CASP 11 a 12 y después de 12 a 13 hubo otro salto porque ya se empezó a usar redes neuronales para sacar un poquito más de jugo al alineamiento ese y quizá a los templates que hubiera en el PDB. Entonces, ¿cómo funcionaban esos programas? Básicamente empiezan una secuencia. La secuencia no se predice directamente, sino que primero se hacen alineamientos, o sea, multiple sequence alignments con otras proteínas que se le parejan a nivel de secuencia, y ahí se calculan dos cosas. Por un lado, coevolución, que es una matriz que dice cada residuo cómo coevoluciona con todos los otros. Esta de acá.
Por otro lado, puedo calcular estos features monodimensionales, que son perfiles de hidrofobicidad, polaridad, carga, bueno, desorden, un montón de features unidimensionales. Recalco unidimensionales para comparar con coevolución, que es bidimensional, ¿no? Es cada residuo con todos los otros. Y eso lo meto en alguna maquinita que me predice cosas, ¿ok? ¿Qué me predice? Y bueno, depende de qué información yo le esté dando del PDB. Yo puedo del PDB sacar contactos, entonces él usa los features y la coevolución para predecir contactos, o le puedo decir también predecirme distancias u orientaciones, y él va a predecir todas esas cosas, y yo ahí puedo hacer dos cosas. Por un lado, puedo usar los contactos, las distancias y orientaciones para hacer folding, esas simulaciones que yo les decía antes, solo que ahora no son solo físicas, sino que están mejoradas con esta información sacada del PDB y de la coevolución, etcétera. O lo otro que puedo hacer es yo puedo agarrar este patrón acá de puntos negros y puedo escanear el PDB buscando proteínas que tengan un patrón de contacto en cian que encaja con los puntos negros, ¿ok? O sea, básicamente lo que puedo hacer es buscar templates para hacer threading. Y esto es importante porque puede, o sea, el tema del template lo dijimos al principio, yo lo que se hacía clásicamente para modelado por homología era agarrar una secuencia y buscar en el PDB algo que se le parezca a nivel de secuencia. Pero muchas veces lo que pasa cuando una proteína es difícil de modelar, no es que, o sea, uno no encuentra nada en el PDB, a pesar de que hay estructuras en el PDB que se le parecen. El problema es que logran la misma estructura con una secuencia tan distinta que en la práctica no puedo controlarlo a nivel de secuencia. Ahora, si yo puedo hacer este template search usando el mapa de contacto que me dio la coevolución, yo puedo encontrar un template que no se parece a nivel de secuencia, pero yo sé que a nivel de estructura sí, porque el mapa de coevolución se parece al mapa de contacto del PDB, y puedo usar eso para threading, básicamente, ¿ok? Entonces, esto es lo que State of the Art estaba usando en CASP 14, ¿ok? Donde AlphaFold 1 de DeepMind, que fue la primera vez que jugó, digamos, que participó, básicamente hacía eso mismo, pero llevado al extremo. O sea, lo ingenierían al máximo lo mismo que estaban haciendo los académicos top del momento. Con lo cual, bueno, por eso ganaron 14. Voy a cambiar el PowerPoint porque tengo acá la nota que dice ir a la slide 7 de la clase sobre AlphaFold. Mientras, si me quieren preguntar cosas, aprovechen, ¿eh? 5, 6, 7. Ahí. Bueno, entonces acá tengo una slide del CASP 14, solo para mostrar algunos ejemplos. Yo cambié de pantalla, deberían estar viendo varios modelitos de proteínas. Sí, se ve bien, Luciano. Perfecto, bueno. Entonces, estos son ejemplos tomados de CASP 14, donde, no, perdón, esto es de CASP 13, cuando empezó AlphaFold 1. En CASP 14 entró AlphaFold 2. Eh, Básicamente acá en gris se ve la estructura target conocida y con colores de tipo rainbow de azul a rojo se ven los modelos, el mejor modelo. Y bueno, como ven hay varias topologías complicadas y así todo ya en CASP 13, todos estos métodos, que hoy en día son un poco anticuados comparado con AlphaFold 2, todos estos métodos podían modelar bastante bien. Como ven, son proteínas no muy grandes. A veces los targets en CASP sí son grandes, pero se parten en dominios. Nosotros, a partir de lo que vimos con AlphaFold 1, dijimos, bueno, basta, no corten más en dominio, porque ahora ya estamos llegando a un nivel donde podemos modelar la proteína entera. Y bueno, fue bueno porque gracias a eso, bueno, después efectivamente con AlphaFold 2, todo eso ya empezó a funcionar mejor aún. Acá hay varios ejemplos más de cómo se corta, pero esto no importa mucho. Un punto importantísimo en CASP, sobre todo para los predictores, es este ranking que dice básicamente quién fue mejor. Hay uno hecho a mano por nosotros, según nuestra inspección visual de los modelos, que es este, y después hay otros que son automatizados, este y este. Y bueno, se hacen varios rankings, por ejemplo, por servers, que es lo que uno después como usuario puede ir y usar, o por grupo humano. ¿Por qué? Porque en CASP no participan solo los servers automáticos, sino que también hay gente que se pone a mirar los modelos y a mejorarlos a mano, etcétera, y a veces funciona mejor, o sea, hacen pequeñas mejoras por sobre los servers. Entonces, bueno, cuando evaluamos nosotros en CASP 3 estaba este A7D, obviamente cuando nosotros hacemos el análisis, nosotros no sabemos quién es quién. Todos estos nombres acá, A7D, Sun, Baker, etcétera, para nosotros son números nomás, y al final revelan quiénes son. A7D que ganó, resultó que era AlphaFold 1 de DeepMind, y bueno, después había varios otros grupos. Este, ahora vamos a ir un poquito más
Esto es lo mismo que les mostraba antes, solo como una forma gráfica. Esto que dice, esto que se ve acá como una matriz, corresponde a básicamente esto de coevolución. Uno entrena la red neuronal con contactos, distancias y cosas de partes del PDB. Esto hasta AlphaFold 1, ¿eh? Después con AlphaFold 2 ya cambió. Entonces lo que uno tiene al final, lo que la red neuronal escupe es esto, esta distribución de distancias y torsiones, ¿eh? Que también es una matriz que para cada residuo contra todos los otros. Y acá hago un punto importante, es como que desde que entra la secuencia y el alineamiento hasta que sale las predicciones de distancia y torsiones, es todo matemáticamente una sola cosa que fluye de un lado para el otro. No sé si saben cómo funcionan las redes neuronales, pero hablando muy rápido, son neuronas, digamos, unidades matemáticas en la computadora que toman números, se los mandan a otras neuronas y cuando la neurona nueva los recibe, los multiplica por distintos pesos. Y lo que se trata el entrenamiento de una red neuronal es básicamente optimizar todos esos pesos, que hoy en día son miles de millones de números que hay que ajustar para que el output tenga sentido con todo lo que se está usando como entrenamiento. Pero lo que quería remarcar es que acá termina esa matemática. Después, AlphaFold 1, por ejemplo, lo que hacía era agarrar esta matriz de restraints, de distancia y torsión, y hacer una simulación de Rosetta, que es uno de los métodos old school de sampling basado en potenciales basados en datos del PDB, hace una especie de sampling para plegar la proteína. Entonces esto lo ven acá explícitamente. Fíjense cómo empiezan con una proteína desplegada y se simula el plegamiento bajo todos los restraints de todas las restricciones que vienen de esta matriz que predijo la red neuronal. Y lo que uno logra es que esto básicamente al final, si converge bien, llegue a una estructura, digamos, como esta, que en principio debería ser parecida a la estructura real de la proteína, ¿no? Que uno está intentando predecir. Como les decía, AlphaFold 1 cae en esta categoría que es lo mismo que estaban haciendo en 2018 los grandes grupos académicos, solo que lo ingenieron un poco al extremo, por eso ganaron. Pero realmente no hicieron nada loco. Después con AlphaFold 2 ya es una historia distinta. Bueno, una cosa que pueden anticipar acá de estos datos de CAPS 13, pero sí, esto sigue siendo válido hoy en día y seguro en CAPS 16 todavía lo va a ser, se van a conocer los resultados en diciembre, es que, bueno, como ven, parece ser bastante clave el tema este de los alineamientos, ¿eh? Y efectivamente nosotros demostramos en esa época que cuando el alineamiento es más, cuando uno puede hacer un alineamiento más grande para una proteína o se encuentran más miembros para hacer el alineamiento, el modelo suele ser mejor, sobre todo en los casos difíciles que son estos que se llaman FM, que significa Free Modeling, porque no hay ningún template fácil en el PDB. Y bueno, fíjense como en CASP 12 la línea iba así con esta pendiente, la pendiente en CASP 13 fue parecida, pero lo que se logró es que este offset cambia, es más alto en CASP 13 y después en CASP 14 fue un poquitito más alto. ¿El offset qué nos dice? Nos dice que también puedo predecir una estructura desde cero cuando no hay templates y cuando tampoco hay secuencias para armar el alineamiento, ¿eh? Y bueno, una de las cosas que está faltando todavía hoy en día es poder predecir estructuras de proteínas con algo tipo AlphaFold, incluso con AlphaFold 2 o AlphaFold 3, cuando no puedo hacer un alineamiento porque no hay secuencias parecidas, ¿eh? Esto es importante, por ejemplo, en proteínas virales, porque los virus mutan tanto que puede pasar, le pasa seguido. De hecho, justo vi un paper el otro día, lo perdí, no lo encontré para agregarlo, pero que justamente demostraba eso, que las proteínas virales pueden cambiar tan rápido que rápido pierden homología a nada que se le parezca y es difícil armar alineamientos de secuencia, con lo cual su predicción sigue siendo difícil, la predicción de su estructura. Eh, y bueno, después hay otros detalles ahí, pero esto ya está un poquito viejo para CASP 13. Igual podemos ir viendo a medida que pasamos a CASP 15 y AlphaFold 2. Una cosa importante que nosotros vimos también en CASP 13, vieron que les dije que históricamente CASP cortaba las proteínas por dominio. Nosotros dijimos, no, bueno, basta, no más splitting de las proteínas porque ahora el modelado empieza a ser cada vez mejor, entonces intentemos evaluar que también se predice la estructura de la proteína entera o incluso los multímeros, que también se hace. La otra cosa que vimos es que históricamente CASP le pedía a los predictores que, que manden su predicción de estructura y también alguna métrica que dijera qué tan seguros estaban de esa estructura, en particular de cada residuo, ¿ok? Los predictores no lo hacían y CASP como que, bueno, lo obviaba. El problema es que, claro, que si los modelos no son muy buenos, tampoco tiene mucho sentido preguntar qué tan seguro estás de cada residuo.
pero ahora que los modelos empezaban a ser buenos, al menos por dominio, ya tenía sentido enforzar eso. Entonces nosotros lo que vimos fue que algunos predictores ponían ese dato y entonces podíamos usar eso para sacarle un poco más de jugo al análisis. Entonces, por ejemplo, acá está, este target T0955, esta es la estructura real, y estos son tres modelos que son iguales, están dentro de un angstrom de RMSD, entre ellos y a la estructura real. Ahora, están coloreados por esta métrica de calidad por residuo, que no todos los predictores ponen, pero algunos sí. Y como ven, por ejemplo, esto le pusieron todo azul, con lo cual significa que están seguros de lo que modelaron, solo en los loops pusieron un poquito de rojo. Estos metieron un poquito más de rojo en esta beta strand, y estos pusieron la hélice, la pusieron bien, pero no están seguros. Entonces, si uno tuviera que darle un poquito, unos puntitos más, le daría a estos. ¿Eh? Lo mismo acá. Tengo este target con estos dos modelos que son esencialmente iguales, e iguales de buenos iguales de parecido a la estructura real, pero estos no están seguros de cómo modelaron la beta, mientras que estos sí están seguros. ¿Por qué lo remarco? Porque, o por un lado, porque AlphaFold 2 y AlphaFold 3 son muy ricos en métricas de calidad, y segundo, porque para nosotros, los usuarios finales, digamos, yo no desarrollo estos métodos, yo los uso, y ustedes seguramente también, eh, para nosotros es imprescindible saber si el programa cree que, o en principio tiene cierta seguridad de lo que me modeló está bien o no. Sobre todo si está mal. Si me va a dar un modelo, pero después me va a decir, eso no sé, bueno, ya está. Está bueno saber que, no, que en realidad no me puedo fiar. Y bueno, como les decía, AlphaFold 2 y AlphaFold 3 tienen estas cuestiones. Y bueno, ahora pasamos de CASP 13 a CASP 14. Esto es el mismo gráfico que les mostré antes, hasta CASP 13, está un poquito más, o sea, hasta CASP 13 contando AlphaFold 1 o sin contarlo. Fíjense que hay una diferencia, como les decía, pero no es gigante, porque es como que ingenierizaron al máximo lo que ya existía. Ahora, de ahí a AlphaFold 2, ahí ya sí hay un salto muy importante. A tal nivel que si uno evalúa los modelos dejando afuera los de AlphaFold 2, fíjense qué diferente que es. Estamos en un GDTTC de 60-65, mientras si contamos los modelos de AlphaFold 2 ya llegamos a 90. Con lo cual significa que prácticamente todos los modelos, esto todavía a nivel de dominio, son no indistinguibles, pero está dentro de un angstrom de backbone RMSD de la estructura experimental. Bueno, entonces, esto sí fue una revolución, como seguramente habrán visto en las noticias en su momento, y bueno, ya lo conocen porque lo están usando ahora. Entonces, ahora sí, en CAP 14, ahí sí podemos decir que DeepMind la rompió, digamos, y bueno, y le ganó, de hecho, a los grupos académicos por lejos. Y un poco como que craqueó, digamos, rompió el tema de la predicción de estructuras, al menos a nivel terciario, y cuánto se pueden hacer alineamientos de secuencia, porque como vamos a ver, sigue dependiendo de eso un poco. Entonces, ¿cómo funciona AlphaFold 2? Yo tengo dos gráficos, pero voy a mostrar este. Igual que lo que se venía diciendo antes, uno empieza con la secuencia de la proteína que quiere modelar, y, a ver, esto se debe ver mejor en el otro gráfico, claro. Con la secuencia que uno quiere modelar y tiene que hacer dos búsquedas primero. Primero, algún template en el PDB. O sea, hay algo que a nivel de secuencia se le parezca y yo lo puedo usar para modelar, porque si se puede, el programa ya usa esa información. A su vez, yo puedo decirle, fíjate o no te fijes. Eso se puede setear cuando uno corre AlphaFold, si tiene que usar templates o no. Y por otro lado, uno también puede hacer una búsqueda de secuencias para armar un Multiple Sequence Alignment, tal como se venía haciendo en la era AlphaFold 1 o con todos los otros programas. ¿Por qué? Porque esto tiene un montón de información crucial en forma de coevolución. Eh, entonces, bueno, hace esas dos búsquedas que las hacen programas regulares, no es parte de AlphaFold en sí, digamos, ¿no? O sea que uno podría hacer un alineamiento más profundo o menos profundo usando distintos programas, etc. Bueno, hay toda una cuestión ahí. Uno puede, si quiere, probar AlphaFold 2 sin hacer un alineamiento, eso tiene algunas aplicaciones en el diseño de proteínas, por ejemplo. Pero bueno, cuestión que entonces el input, en principio, en la forma estándar, es alineamiento de secuencia, secuencia a modelar y templates, o sea, tomados del PDB. Y eso ahí entra en lo que está entre la barra roja acá y el final, acá, es la red neuronal en sí, que de nuevo tiene miles de millones de parámetros y hay dos gráficos distintos, están los dos tomados del paper, pero es como que sirven para una cosa, uno muestra mejor una cosa, el otro muestra mejor otra cosa. Básicamente, cuando entra información, se procesa por la red, que de nuevo son un montón de numeritos que van a salir para adelante y para atrás varias veces. Esto se refiere a como que
como que cicla la red, y tiene acá algunas cosas especiales respecto a, por ejemplo, cómo tratar el Multiple Sequence Alignment. Antes lo que se hacía es se usaba un programa separado de la red que calculaba la coevolución y después usaba los patrones de coevolución. Ahora no. El mismo AlphaFold 2, su misma red neuronal, tiene módulos que pueden procesar los datos, estos que son letras al fin y al cabo, los pueden procesar y buscar, en cierta forma, patrones de coevolución y relacionar eso con distancias y torsiones entre residuos. Es importante porque cuando uno calcula coevolución de la forma tradicional, uno tiene que estar seguro de que el alineamiento está limpio, que las cosas están bien alineadas, que no hay muchos gaps, un montón de cosas que AlphaFold 2, por la forma en que procesa a los tokens, o sea, las letras de los residuos que entran del alineamiento, es como que ya lo hace de otra forma, que ya no depende, no es tan sensible a todo ese tipo de problemas. ¿Ok? Eso en sí es una ayuda grande. Y lo otro es que está integrado directamente con lo que ellos llaman el módulo de estructura, que es una forma de representar la estructura de proteína directamente dentro de la red neuronal. Si se acuerdan, en el ejemplo de AlphaFold 1, yo les mostré acá atrás, acá, la red lo único que hace es toma secuencia, coevolución y calcula esta matriz. Y después, a partir de ahí, para tener la estructura, uno corre un programa normal de plegamiento bajo los restraints. Eso en AlphaFold 2 ya no es así. Ahora está este módulo de estructura que describe cada aminoácido como este structure module. Describe cada aminoácido como triángulos que representan la posición y orientación del backbone, pero es todo parte de la misma red neuronal. Entonces uno puede hacer este reciclado que va y viene procesando la información de coevolución y de los templates directamente ahí adentro. Y es importante que eso a su vez está acoplado a otro módulo dentro de la misma red que le da estos scores de confidencia. O sea, serían estos números que le dice que tan bien está el modelo en distintas partes. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se puede usar AlphaFold 2? Apenas salió, bueno, DeepMind lo hizo abierto, pero eran como 2 teras de descarga, era todo un lío. Pero hoy en día uno puede usar AlphaFold 2 a través de CollabFold. Y ahí me voy a conectar un segundito a mi computadora donde tengo un ejemplo abierto. Eh, a ver qué me respondieron en el chat ustedes. Ah, no lo tengo el chat, no sé por qué. Ah, sí, acá dice. Bueno, hay gente que lo Ahí te usó. bien. Sí, lo que no les pregunté en su momento es si han usado AlphaFold 2 o 3. Y bueno, uno puede creer en principio que AlphaFold 3 es mejor porque es un número más grande, pero no, hay cosas por las cuales AlphaFold 2 sigue siendo mejor. Bueno, yo me voy a conectar, yo les voy a mostrar asumiendo que no lo conocen y después ustedes me dirán, me pueden hacer las preguntas que quieran. Incluso, como ya sé que les estoy pasando un montón de información, si me quieren escribir más adelante por mail después de haber procesado un poco, también lo pueden hacer. Se me voy a conectar a otra computadora donde ya dejé abierto un ejemplo, con lo cual a su vez me salteó algunas slides medias plomas. Bueno, claro. Ahí ven un coso que dice AlphaFold. Sí, Luciano. Ok. Eh, un segundito. Sorry. Are you staying long here? No, I'm just here to get some data. Because I'm teaching a class. Do I bother you? Oh, no, no, go ahead. Okay, Don't worry. thank you. Entonces, bueno, si lo ven, acá esto es un Collab Fold, es las Collab Notebooks, no sé si las conocen, pero es un sistema que puso Google hace varios años ya, donde uno puede poner código en varios lenguajes y correrlo directamente ahí. Ok, Nicolás, después de hacerme acordar de tu pregunta. Ese sistema se llama Collab Fold, así, Collab Fold. Tiene un paper en Nature Methods asociado bastante importante porque es la forma en que diría que 90% de la gente en el mundo hoy usa AlphaFold 2. Ustedes van acá, esta gente preparó estas Collab Notebooks que agarran el código este de AlphaFold 2 y otras cosas más,
y los permiten correr directamente online. Es mejor que un server. ¿Por qué? Porque en el server ustedes mandan la secuencia y no tienen mucho control. En cambio acá, si ustedes miran y saben algo de código de Python, ustedes pueden mirar el código. ¿Dónde está? Veo la pantalla un poco rara. Bueno, no sé cómo cambiarlo acá, pero ustedes pueden ver el código y si saben lo que están haciendo, pueden hacer cambios. Y bueno, entonces es mucho más flexible. Ahí estaba show code. Eh, Esta gente hizo varios de estos collab notebooks disponibles. Entonces, por ejemplo, está AlphaFold 2 tal como salió de DeepMind, ¿ok? Que no es el que yo y la mayoría de la gente usamos. Y después tienen otros, por ejemplo, este AlphaFold 2 MMSec2, que incorpora este programa MMSec, que es un método muy bueno para armar alineamientos. Porque claro, si uno usa el AlphaFold de DeepMind, esto no arma alineamientos ni busca templates, se los tiene que dar uno mismo, ¿ok? Y armar alineamientos es en sí mismo todo un dolor. Entonces, este notebook es el que más se usa y es el que ya hace ese alineamiento solo, usando a su vez un server que es muy bueno, sobre todo porque está integrado, primero que el algoritmo es rápido y está integrado encima con bases de datos de metagenómica, con lo cual encuentra todavía más secuencias. Acuérdense, lo dijimos recién, que un alineamiento de secuencias grande es importante para que estos modelos funcionen bien. Entonces, bueno, yo ahí tengo abierto este, MMSec2, y básicamente lo que hacen acá es pegar la secuencia de la proteína. Esto a su vez ya usa AlphaFold Multimer, que les permite poner varias secuencias de proteína y modelar el complejo. Dice, como les dice acá, que si quieren modelar un complejo, tienen que poner una secuencia, dos puntos, y la otra secuencia, y eso va a ser un complejo entre las dos proteínas. Si quieren hacer un homodímero, ponen la secuencia, dos puntos, y repiten la secuencia. Si quieren, y bueno, así si quieren hacer un heterotrímero, bueno, ponen las secuencias separadas por dos puntos, y bueno, eso va, ahí le da para adelante. Y después acá tiene varias opciones de estas, como por ejemplo, ¿quiero usar template o no? Para algunas cosas puede ser útil no usar template. Lo más estándar va a ser sí usar template y no uno custom, sino directamente PDB-100, que es como ya una versión resumida del PDB. Y después lo otro que pueden controlar también por ahí acá abajo es si quieren usar un alineamiento múltiple secuencia o no. Para algunas cosas, sobre todo para diseño de proteínas, está bueno usar single sequence, por ejemplo. ¿eh? Pero bueno, lo estándar sería usar MMSec2 bueno, con el que viene ya elegido ahí. Bueno, cuando ustedes corren esto, no lo voy a correr ahora porque... Ah, sí, tengo acá. Pensé que no había terminado. Cuando ustedes corren esto, a medida que va corriendo, les va estirando los modelos. Acá que van viendo. Esto acá, por defecto hace 5 modelos, que cuando la predicción es segura, los 5 modelos son iguales prácticamente. Salvo por ahí en alguna región no definida o flexible. Este, Cuando la predicción es muy distinta, suele coincidir con que las medidas de calidad son también malas. Entonces, bueno, acá tienen, por ejemplo, para cada uno de los modelos que sale, una coloreada del amino terminal al carboxilo terminal para que se entienda en 3D sin que sea 3D, y otro coloreado por este PLDDT, que ahora lo vamos a ver qué es. Entonces, bueno, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, y al final, a lo que es el mejor modelo, lo relaja y se los muestra acá en 3D. Este sería el mejor modelo de esos. Y bueno, fíjense que esto viene coloreado por ese parámetro que decíamos PLDDT, que lo ven ploteado acá abajo. El PLDDT es, ustedes olvídense de la P, que significa predicted, es LDDT. LDDT, no me acuerdo la sigla exactamente qué significa, pero es una medida de comparación de dos estructuras de la misma proteína, residuo por residuo. ¿Ok? Si cada residuo está modelado de la misma forma, o sea, si en el modelo es exactamente igual a la estructura, ese PLDT va a ser 100. Si está distinto, bueno, va a ser menor a 100, va entre 0 y 100. Y entonces, básicamente, el PLDT viene de predecir cuál sería el LDT si uno conociera la estructura real. Obviamente, como yo les digo, el LDT se calcula comparando, pero la joda acá es que nosotros no sabemos la estructura real, entonces hay que predecir ese LDT. Entonces, este es uno de los parámetros que les da AlphaFold junto con el modelo. Hay 5 trazas acá porque les da una para cada modelo, y eso mismo está coloreado acá sobre la estructura. Fíjense cómo, en este caso, todo el fold, esto es una proteína diseñada,
Y fíjense cómo todo el core del fold está en azul, lo cual significa que está bien modelado, o que cree por lo menos que está bien modelado. Después tienen los loops, tienen un colorcito un poquito más verde, como que puede no estar muy bien. Y acá está este carboxilo terminal con score bastante malo. Bueno, originalmente, como les mostraba en el PowerPoint, no lo tengo acá. Les mostraba en el PowerPoint acá atrás. Originalmente, DeepMind hizo, cuando armó AlphaFold 2, armó el módulo de estructura junto con el módulo este que da los confidence scores. Y el PLDT es uno de estos scores. Ahora, con el tiempo la gente empezó a ver que a veces un score bajo no significa que esté mal, sino que es como equivalente a una predicción de desorden. ¿Okay? Y eso está interesante y es una cosa que en AlphaFold 3 no funciona bien. Hay un montón de veces que tira desorden, pero lo dibuja como una alfa hélice y si uno no presta atención bien, se puede confundir. Si presta atención a los scores, en principio sale bien, pero si uno mira la estructura, puede creer que hay una alfa hélice donde en realidad no la hay. Entonces, volviendo acá, les decía, este PLDT es uno de los scores de calidad, pero otro que para mí es el más importante es este que se llama PAE, que significa Predicted Alignment Error. El PAE plot es un plot de 2 dimensiones que correlaciona cada residuo contra todos los otros. Entonces, fíjense acá, esta proteína tenía 116 residuos, tienen del 1 al 116, del 1 al 116, y acá está codificado con un color que está a la escala del costado. Así como el PAE, el PLDT uno quería que sea alto, el PAE uno quiere que sea bajo. ¿Por qué? Porque el PAE lo que me dice es, para cada residuo, qué tan bien modelado está respecto de su orientación y distancia con todos los otros residuos. ¿Ok? Con lo cual es una información más rica que la del PLDT, pero por eso también el gráfico es más complicado y es 2D. Y lo que uno quiere acá en principio es que sean parecidos, o sea, si son parecidos el RMCD es bajo, con lo cual básicamente lo que uno quiere es ver mucho azul acá. Y fíjense que para estos modelos en particular es mayormente azul, excepto por el carboxilo terminal, que como vimos ahí arriba, de hecho, no está bien modelado por el PLDT, y en realidad esto es una cola distinta que hay en la proteína, o sea que probablemente sea desordenada y nada más. No hay nada más raro que eso. Entonces voy a volver al PowerPoint, porque acá tengo otro ejemplo de eso. Por acá está, como les decía, el CollabFold acoplado a MEMSEC 2. Acá está en preprint, acá está el paper también. Esto corre MEMSEC, AlphaFold 2, y después, en este caso, como les decía, pueden modelar multímeros también. Esto es un homodímero, y lo que les quería mostrar, a ver si tengo un gráfico más grande. Lo que les quería mostrar es que tienen, en este caso, el PLDT para cada residuo, y acá no está este cambio, es que cambian de monómero, y después tienen los PAE para los 5 modelos, y fíjense cómo adentro de cada PAE plot hay mucho rojo y como unos cuadraditos azules. Acá tengan en cuenta que el PAE está calculado para el dímero, entonces lo que ustedes ven mayormente azul, esto acá o esto acá abajo, es un monómero, son 2 monómeros, perdón. Es como que él está modelando cada monómero bastante bien, sobre todo estos 2 dominios de los monómeros. Fíjense que lo más azul es este cuadradito acá, este acá y este de acá abajo. Es porque, bueno, no se nota bien cómo está dibujado ahí, pero cada una de estas proteínas tiene como 2 dominios y cada dominio lo modela bien. Ahora, la proteína entera la modela bastante bien, pero tiene partes que no está segura. Fíjense que hay un poco de rojo entre dominios, también acá. Y ahora, lo otro que prácticamente no tiene idea de cómo modeló, o sea, lo puso de una forma, pero no está seguro, digamos, de que esté bien, es todo esto que se ve en rojo entre monómeros. Es solo una partecita chiquitita que sale en azul, que justo para nosotros en este caso fue importante porque es el dominio de dimerización acá arriba. Entonces, justo eso lo agarró bien, con lo cual nosotros después, a partir de eso, diseñamos unas mutantes para hacer que esta proteína sea monomérica. Fíjense cómo, a pesar de que todo el modelo, en realidad, si ustedes miran, hay un montón de rojo, pero bueno, justo la parte que uno quiere, gracias a que están estas métricas de calidad, uno puede con bastante seguridad proponer una mutación y bueno, en este caso después funcionó. Bueno, este CollabFold, yo se los mostré ahí usándolo online. Cuando uno lo corre ahí, usa recursos de Google, por lo cual, bueno, hay que loguearse con una cuenta, después correrlo, etc. Pero funcionó tan bien que la gente empezó a hacer lo contrario. O sea, originalmente esta gente lo subió como notebook para poder usarlo más fácil, pero la gente lo empezó a bajar para instalar en los servers y poder correrlo en cantidad. Y nosotros, bueno, acá un chico del laboratorio lo hizo, esto ya no funciona más, pero lo que les quiero mostrar es que uno puede instalar a su vez y correr muchos modelos por separado. A su vez, la GPU que le presta Google dura, creo que uno la puede usar máximo 24 horas de corrido, después si no tiene que pagar.
y a su vez no son muy grandes. En cambio, si uno se lo baja, es como que si yo tengo una GPU con mucha memoria, puedo correr un sistema más grande. Igual no está mal, lo que uno puede hacer con el GPU de Google creo que llega a 1500 residuos, 1600 residuos, que está bastante bien. Para nosotros en nuestro server, cuando esto andaba, ahora no anda y bueno, no sé, tengo que ver, eh, creo que podíamos correr como 2400, o sea, aún bastante más grande. Bueno, el 2021 estuvo agitado porque CASP 14, donde salió AlphaFold 2, los resultados se conocieron en diciembre de 2020, pero después, junio, julio de 2021, fue que DeepMind liberó el código y empezó a pasar todo esto que les estuve contando, y CollabFold y bla, bla. Y a su vez, al mismo tiempo, o muy poco después, DeepMind también junto con el European Bioinformatics Institute largó, esto que está acá abajo, creo que primero fueron 20 millones de modelos de varias proteínas del proteoma humano y después de 20 organismos modelos más, y después extendieron eso a 200 millones de proteínas, con lo cual una buena cantidad de las entradas que hay en Uniprot están linkeadas a un modelo de AlphaFold. O sea, históricamente Uniprot linkeaba al PDB cuando había una estructura, pero imagínense que hoy en día hay 150, 160 mil estructuras, de ahí a 200 millones significa que hay un coverage mucho más grande. Y un punto importante también es que, bueno, no fue solo DeepMind haciendo estas cosas, sino que el laboratorio de David Baker, medio que también a mitad de 2021 largó este paper. Estos dos son en Nature, este es en Science, donde proponía una red neuronal que logra hacer un poco lo que hace el AlphaFold 2. Funciona no muy parecido matemáticamente, pero sí logra hacer el mismo tipo de cosas. Y bueno, ese salió en Science. Quedó medio ahí en offside y la gente no le dio bola porque, bueno, DeepMind, al ser parte de Google, tiene obviamente una maquinaria de propaganda mucho más grande, y encima AlphaFold 2 fue evaluado en CASP 14, pero este programa de David Baker no, entró después recién en CASP 15, pues ya se había pasado el tiempo. Pero bueno, pero cuestión que estaban ahí, y a partir de estos trabajos empezaron a salir un montón de otras cosas donde los académicos mismos empezaron a usar un poco la matemática de AlphaFold 2 para hacer programas nuevos. Una cosa que yo no marqué, bueno, obviamente vieron que no expliqué mucho detalle de AlphaFold 2 porque realmente yo no lo entiendo bien cómo funciona, y encima si uno lee el paper de Nature que publicaron ahí, hay unos 6 o 7 milestones o hitos muy fuertes, muy grandes, muy importantes, que muchos de esos son realmente directamente desarrollos en lo que es la computer science de la inteligencia artificial. O sea, que los tipos lo hicieron específicamente para eso. Con lo cual, bueno, imagínense que si uno no es de ese campo, realmente es complicado entenderlo. Y bueno, después, de a poquito esa matemática se empezó a usar para un montón de otros problemas, eh, y empezar a hacer programas nuevos, que algunos les voy a mostrar un poco. Bueno, esto es la base de datos de proteínas de AlphaFold. Está bueno saber que existe, pero por otro lado, como está linkeado a Uniprot, es como que si uno va por Uniprot ya tiene todo esto, a pesar que al principio no estaba linkeado. Y bueno, una vez que estuvo AlphaFold listo para usar, sobre todo con CollabFold, la gente empezó a hacer un montón de experimentos y ahí empezó a descubrir un montón de cosas. Por ejemplo, esto ya está un poquito viejo, creo que es 2022, que para el proteoma humano ya el 50% estaba cubierto con estructuras experimentales o modelos. Se descubría también que el 20% más o menos estaba desordenado, con lo cual quedaba solo un 30% que no se sabe muy bien. Después lo que le decía, el uso del PLDT como un predictor de desorden, cosa para lo que no fue diseñado, pero después resultó que funcionaba mejor que las predicciones de desorden. Y bueno, todo esto, después en Twitter empezaron a correr evidencias anecdóticas de distintas cosas que AlphaFold podía hacer. Y bueno, en un momento toda esa gente se juntó y escribió un paper para Nature Structure Molecular Biology, y todo eso lo evaluó bien en detalle. Y bueno, también hay un montón de conclusiones interesantes para sacar. Bueno, esta slide recapitula un poco lo que estuvimos diciendo. La voy a saltear, total, ya lo vimos recién. Y llego acá porque les quería mostrar este punto. Esta es de nuevo una de las slides que explica una de las figuras que explica cómo funciona AlphaFold 2, donde lo que está entre corchetes, yo quiero remarcar ahora que eso en sí es la red neuronal. Si ustedes se acuerdan con AlphaFold 1, yo les decía, no, el output de la red neuronal no es la estructura, es esta matriz de distancia que después se usa en un programa de planeamiento. La diferencia es que en AlphaFold 2 sí es la estructura, con lo cual acá se habla de esto que no sé si habrán leído en algunos papers, de los modelos estos que son end-to-end differentiable. Significa que literalmente todas las ecuaciones que tiene desde que entran los datos hasta que obtiene la estructura, todas se pueden calcular las derivadas. Y que se pueda calcular las derivadas es importante porque significa que uno puede mandar datos para adelante o para atrás,
¿ok? Y si yo puedo mandar datos para atrás, eso significa que yo puedo, en vez de empezar con una secuencia y ver cómo se pliega, yo puedo empezar con una estructura y ver qué secuencia se va a plegar así, ¿ok? Eso en la teoría debería funcionar, matemáticamente, computacionalmente hubo gente que lo hizo. Después en la práctica no funcionó muy bien para diseñar proteínas, pero sí fue la base de, de toda una serie de programas que empezaron a venir a partir de ahí, que explotaron mucho la matemática que salió del AlphaFold 2, para ya no predecir cómo se pliega cómo se pliega una proteína, sino para predecir cómo diseñar una proteína. Entonces el primer programa que salió, por ejemplo, se llamaba Protein en PNN, del laboratorio de David Baker, que empezaba con, uno podía empezar con una proteína, un trímero en este caso, lo que sea, y usando Protein en PNN uno podía tener una secuencia que supuestamente se pliega como eso. No es tan trivial, después uno va al laboratorio y prueba eso y probablemente la primera secuencia no funcione, porque hay un montón de cuestiones intermedias, pero dentro de todo funcionaba bastante bien. Y en particular esto se podía acoplar con AlphaFold 2, o sea, yo empezaba con esto, predecía una secuencia, y después esta secuencia la corría con AlphaFold 2 y me tenía que dar la estructura con la que yo había partido, en principio, si funciona. Y bueno, y esto que les estoy mostrando acá es el core de un montón de programas que salieron desde 2022 hasta ahora y siguen saliendo para diseño de proteínas. Y después otras aplicaciones también. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio tenemos este chico físico que se metió con la matemática esa también y armó una especie de red neuronal, el core de una red neuronal que puede procesar posiciones de átomos y hacer predicciones. Entonces, por ejemplo, él acá, lo que hizo en este programa está el preprint, pero ya está en Nature Communications desde el año pasado. En este caso, él le da una proteína y le entrenó su red neuronal con interacción. Entonces, lo que predice te devuelve la misma estructura de la proteína, pero coloreada, digamos, por sitios de unión a ADN, a iones, a ligandos, a membranas, etcétera, que haya, no a membranas, a lípidos, que haya descubierto en la estructura. Y después, eso mismo, él lo agarró, el mismo core matemático, y lo rearmó para hacer lo contrario. Yo empiezo con un backbone y con algunos ligandos, y esto me predice una secuencia de proteína que se va a plegar en eso. Que en realidad no predice la secuencia, sino que predice esta tabla que ven acá, a ver, ahí, que tiene para cada residuo qué tan probable es ver cada uno de los aminoácidos. ¿Ok? Entonces uno después, si quiere la secuencia real, tiene que samplear de este gráfico, tiene que samplear secuencias reales. Nosotros lo hemos usado, salió también, creo que ya salió, o está por salir, está aceptado. Usando esto, por ejemplo, diseñamos lactamasas, no son muy activas, pero tienen un poquito de actividad, y sobre todo lo que tienen es mucha estabilidad. Estos programas, este Carbonara, como se llama el de Lucian, u otros, Protein en PNN y otros que han salido ahora, Chroma, ESM-Fold, bueno, etc. Todos estos, los que suelen funcionar, funcionan como que funcionan demasiado bien. Te dan proteínas que son súper estables. A veces la actividad realmente, hay que reconocerlo, es media baja, pero la proteína en sí diseñada es tan estable que uno puede tener un montón de margen de estabilidad para empezar a hacer mutaciones sobre eso que después le confieran, que le confieran actividad. Mi idea, no sé, es que quizá las proteínas, los modelos estos aprenden tan bien a armar estructuras que proponen secuencias que se pliegan en cosas muy estables y son tan estables que después no tienen dinámica, no tienen la dinámica necesaria para catálisis, por ejemplo, entonces por eso no son muy buenos. Pero bueno, eso es una idea nomás que hay gente explorando ahora. Voy a saltar algunas cositas acá. Y quería contar una cosita más de esto, solo por una cuestión histórica, para dejar completo todo lo que es esto de inteligencia artificial para predecir estructuras de proteínas. Eh, no sé si, bueno, seguramente ya conocen ChatGPT y todo eso. En el corazón, cómo funciona ChatGPT y todos esos modelos de lenguaje natural, ahora estamos hablando, es que uno agarra para entrenarlos, uno agarra texto, un pedazo de texto largo, un cuento, lo que sea, una noticia, un pedazo de código, lo que sea, y uno oculta, lo que se dice mask, oculta distintas letras o sílabas de ese texto. ¿Ok? Entonces uno entrena el programa para predecir qué sílaba fue escondida, básicamente. O sea, de todo un párrafo, sílaba por sílaba la escondo, y cada vez que escondo una, le mando el resto para que prediga cuál es la que yo escondí. Y eso básicamente es un sistema de estos de procesamiento de lenguaje. Si uno lo hace con miles de millones de páginas de libro y usando una buena cantidad también de parámetros, uno puede hacer un modelo que parece inteligente, ¿no? Que uno le pide algo con texto y él escupe texto coherente. Bueno,
antes de que salgan los modelos de lenguaje, en realidad ya había gente haciendo eso con proteínas. Mismo Google había tenido un modelo llamado BERT que podía agarrar secuencias de proteína y según qué residuos faltaban, él predecía cuál podía estar. Al principio era una cosa prácticamente anecdótica, decía, ah, mira qué interesante, parece hacer predicciones que tienen sentido, pero después eso con el tiempo fue la base de programas que pueden trabajar con secuencias de proteína, incluso con estructura, sin realmente mirar la estructura, ¿no? Solo con esta idea de que yo oculto aminoácidos y él los predice. Entonces, por ejemplo, acá, así salió lo que se llama ESM Fold. Acá yo tengo una proteína que le escondo algunos aminoácidos y entreno al programa para predecir qué aminoácido falta, ¿no? Cuando esto funciona bien, significa que la red aprendió a descubrir qué aminoácido falta. Resulta, encontró la gente de Facebook, son los que desarrollaron este método, resulta que las conexiones que están acá adentro, todos los numeritos que vienen del entrenamiento, en realidad reflejan la estructura de la proteína de base. O sea, la forma de aprender a predecir qué aminoácido está es en realidad entender la estructura internamente. Incluso entiende la estructura de la familia. Parece para mí una locura, pero bueno, es medio así. Obviamente la matemática es súper complicada. Entonces lo que ellos hicieron fue que con este modelo uno podía darle una secuencia sin ningún alineamiento, es como que el alineamiento ya lo sabe adentro, porque se aprendió miles de millones de secuencias de proteína, y él escupe, en realidad escupe una secuencia, pero entre medio, según qué números se activen, puede reconstruir la estructura de la proteína de cuestión. Entonces, este ESM Fold, en principio, parece funcionar sin alineamientos. En la práctica, si uno le da una proteína para la cual no puede armar alineamientos, no funciona muy bien. ESM Fold lo pueden probar, a ver si puedo presentar el browser acá. ESM Atlas creo que se llama. .com, de Meta. No sé que cliqué acá. Fold. Bueno, acá ya me dio un modelo porque entré a una página que yo estaba. Pero uno va acá. Eso ya tiene un montón de estructuras precalculadas, pero ustedes también pueden calcular la suya. Espera. Espera ahí. Acá. Uno acá pega una secuencia de proteína. Y a ver, uno pega una secuencia de proteína y básicamente le dice, dale, plega la secuencia. Ahí. Y como lo único que hace es pasar la secuencia por la red y ver qué numeritos se activaron y con eso armar la estructura, es rapidísimo, ¿no? Rapidísimo, y también tiene el mismo tipo de números asociados. No tiene el pyplot, pero sí tiene el PLDT. Esto está coloreado por PLDT. Este modelo salió bastante bien, excepto el amarillito, que está más o menos. Pero bueno, lo que remarco es lo rápido que es. Y encima se puede, como va por API, se puede meter adentro de un programa y llamar al server y tener la respuesta enseguida. Fue más que nada una curiosidad matemática, yo diría, o de computer science, porque en la práctica AlphaFold 2 es mucho mejor. Pero el concepto, este que les explicaba, de que el modelo podía entender secuencias y para entender secuencias tenía que internamente entender la estructura, a mí eso me pareció súper interesante. Después realmente esto no creció mucho más, porque como AlphaFold 2 en sí era mejor, y después hay un AlphaFold 3 y qué sé yo, de hecho creo que Meta como que cortó esa rama de investigación, pero bueno, ahí está y estaba interesante. ¿Qué más? ¿Cuánto llevamos? 1 hora y media. ¿Qué más? Bueno, ahí les pongo un blog post que escribí hace no mucho, donde cuento algunas cositas más, pero les puedo adelantar algo acá. Bueno, yo les hablé hasta CASP 14, pero después salió CASP 15, que ahora les voy a contar algunos resultados, y en diciembre, como les decía, va a estar el resultado de CASP 16. Después está también Cameo, que es una evaluación constante de los modelos, de los sistemas de modelado. Eso está interesante de mirar. Vamos a ir acá, buscar Cameo, Structure Prediction. En Cameo es medio como lo que les conté de CASP, pero con la diferencia de que ocurre constantemente. O sea, por ejemplo, yo tengo un laboratorio que me dedico a determinar estructuras de proteína y antes de liberarla en el PDB, se lo doy a esta gente. Entonces esta gente agarra la secuencia de la proteína cuya estructura yo determiné y se la manda a predictores o servers, creo que son solo servers en este caso, no hay humanos involucrados. Los servers predicen y ellos comparan. Entonces lo que tienen acá, en este plot, que ustedes lo pueden ver según la última semana, o el último mes, o los últimos 3 meses, etc., lo que tienen es cada uno de estos
puntitos es un server. Entonces, por ejemplo, está el azul este es Naive AlphaFold, que debe ser AlphaFold 2, seguro. Que es como correr AlphaFold a lo tonto, digamos. Le meto alineamiento automático y template automático. Y lo que me dice acá es para cuántos modelos se corrió, porque puede ser que falle o por alguna razón, o que sea la proteína muy grande, entonces no entra en el modelo, lo que sea, y cuál fue el average, el EDT promedio de la estructura que salió, del modelo que salió del programa, comparado con la estructura real, que no se liberó en el PDB, pero ellos la tienen. Entonces, fíjense acá como ven, tienen el Naive, y después hay un montón de otros servers, algunos de los cuales quizás nunca hayan escuchado. Yo mismo no escuché Deep ACH Fold, Airfold, no sé, hay distintas cosas. A veces hay compañías también que se dedican a desarrollar estos programas y participan ahí con nombres medio ahí crípticos. Pero bueno, uno con esto puede ver en tiempo real cómo está funcionando. A su vez, fíjense que pueden verle por targets fáciles o difíciles, a ver cómo está en hard ahora. Y bueno, este programa, por ejemplo, nunca lo escuché hablar, pero aparentemente funcionaba muy bien. Y así va a funcionar para todos. Y, y bueno, sí pueden ir viendo el progreso. Eso lo pueden mirar en cualquier momento. Pues por otro lado está CAPS 15 que terminó, ahora les voy a contar algo. CAPS 16 que ya va a estar pronto. Y después vamos a hablar un poquito de AlphaFold 3. En CASP 15, que venía ya de ver el éxito de AlphaFold 2 en CASP 14, dijeron, bueno, seguimos con la línea tradicional de predecir estructuras de proteínas, pero vamos a poner otros challenges, ¿no? Entonces, una de las cosas que fue un poquito en paralelo sobre AlphaFold 1 y AlphaFold 2 es intentar aplicar el mismo tipo de métodos para predecir la estructura terciaria del RNA. Entonces, como saben, el ADN adopta estructuras relativamente sencillas y conocidas y bastante estándar, pero en el ARN hay estructuras terciarias mucho más complejas, hay mucho más pairing de bases que no sigue Watson-Crick, y bueno, hay varias cuestiones por las cuales está interesante predecir su estructura. Entonces, abrieron un track de predicción de estructuras. Después, otro punto es predecir estructuras de proteínas con ligandos. Históricamente, en CASP, a veces los targets tenían algún ligando adentro, pero pedirle a los predictores que predigan cómo se unía el ligando era como demasiado. Si ya no podían predecir la estructura, imagínense predecir el ligando, ¿no? Ahora ya sí empieza a tener sentido, ¿ok? Y a su vez para eso CASP está pensando en nuevos parámetros. En CASP 15 presentaron estos, no sé si habrán quedado o no, ya veremos, porque a veces uno propone parámetros, formas de medir la calidad, pero después se da cuenta que no sirven. Y después, bueno, una cosa que ya existía en CASP desde antes es el tema de la predicción de oligómeros. Ahora a partir de CASP 15 empezaron a prestarle más atención a eso. Entonces evaluaron proteínas enteras y oligómeros. Y lo otro que querían probar es empezar a pedir a los predictores que ya no predigan una estructura, sino que predigan varias estructuras que podría tener una proteína, digamos, en solución, y que las distintas estructuras sean representativas de la dinámica real. Porque acordémonos que las proteínas, como en cualquier otra molécula, no son en realidad rígidas como uno las ve en el cristal o como uno las ve en el PDB, sino que en realidad se mueven. Y si uno pudiera predecir cómo se mueven, qué porcentaje hay de población en un dado momento, la cinética y la termodinámica de intercambio entre estados, si uno pudiera saber todo eso solo a partir de un cálculo, sería un golazo, ¿no? Y bueno, entonces en un momento dijeron, bueno, ahora que la predicción de estructura terciaria estática está bien, empecemos a pedir conformaciones alternativas. El problema ahí es que no hay tantos datos de conformaciones alternativas. Entonces, bueno, en el CASP 15 participó un tipo cuyo grupo se dedica a hacer RMN de quinasas. Ellos tienen un montón de datos estructurales para algunas quinasas y qué distintas conformaciones toman y qué sé yo. Y bueno, entonces algunas de esas quinasas las pusieron ahí para estos tests. Otra forma de obtener conformaciones alternativas es en cryo-EM. Ustedes saben cryo-EM, ustedes como que congelan la muestra muy rápido y en principio si hay distintas poblaciones de proteínas que tienen distintas estructuras, en principio uno las puede capturar. Y después cuando hace la clasificación de imágenes, puede llegar a contar, tengo 1000 de esta y 10.000 de la otra, entonces el 10% son así, asá. Bueno, esa información también se podría llegar a usar en CASP. Pero bueno, ya es complicado obtener estructuras para usar en la competencia. Imagínense si encima hace falta que haya estructuras alternativas. ¿Por qué digo que es difícil? Porque esto no está acoplado al PDB. Esto depende de que la gente que resuelve estructuras diga, voy a ser bueno, voy a aguantar unos meses más antes de liberar mi estructura y la voy a compartir con CASP para que puedan evaluar. Y hay un montón de gente o sea, todos se aprovechan de AlphaFold 2 que funciona bien, pero no todos colaboran con dar estructuras nuevas.
Bueno, y al respecto de estructuras, probablemente lo hayan visto, que AlphaFold 2 ya te da modelos tan buenos que en muchos casos lo podés usar para hacer molecular replacement, que es una de las formas de resolver el problema de la fase en cristalografía. Eh, bueno, y después, acá, ¿qué más podemos pasar? A ver, déjenme saltar algunas cositas. En CASP 15, bueno, esto es un poco anecdótico, pero es interesante. Para algunos de los targets difíciles, me acuerdo que el mejor modelo no vino en ningún server, en ningún grupo complicado. Vino un tipo que participó solo, este acá, Oda, participó todo y fíjense cómo dice, manual intervention were performed to address various tasks. Es como que, claro, si vos con el programa medio a ciega, te da un resultado que varía bastante bien, pero el que fue el mejor, se pasó un montón de tiempo mirando los modelos uno por uno y bueno, me imagino que habrá corrido los programas de nuevo, cambiando, a veces puede cambiar uno, darle un template o decirle que excluya un template o decirle, no sé, el alineamiento mejor, en vez de hacer automático, hacerlo con estas directivas, bueno, hay un montón de cosas que uno puede hacer. O incluso cuando uno genera varios modelos, puede mirarlos a ojo y decir, este tiene sentido, este no, este tiene tal problema o el otro. A lo que voy es que, bueno, por suerte por ahora, la intervención humana sigue siendo bastante importante. Después otro de los casos difíciles que hubo era este de acá, de una proteína estructura aplicada tan grande que ninguno de los programas que existen podían acomodar todas las secuencias para modelarlo. Entonces, en este caso, el mejor modelador, en este caso fue un grupo, lo que hicieron básicamente es modelar proteínas por separado y pasarse un montón de tiempo viendo cómo solapar las cosas, si tenían sentido o no con, esto creo que viene de un flagelo o algo así de la bacteria, viendo qué sentido tenía o no con la biología, bueno, con interacciones de proteínas conocidas a partir de bases de datos, de interacción entre proteínas sin saber cómo interaccionan, todo ese tipo de cosas. Y bueno, así lograron el mejor modelo. Para una cosa muy grande, que capaz que si hubiera un AlphaFold 2 con memoria ilimitada, capaz que lo podría hacer, pero bueno, como es limitado en memoria, hay que rebuscársela de otra forma. Y después, bueno, un montón de cosas que no funcionan bien y probablemente no funcionan bien por mucho tiempo, con AlphaFold 2 ni con AlphaFold 3, es lo que tiene que ver con detalles chiquitos, pero que muchas veces son lo que hacen la diferencia. Por ejemplo, el tema de los peptide bonds o los enlaces peptídicos, la mayoría son trans, pero cada tanto hay una pequeña población que es cis. En las prolinas puede pasar un poquito más, pero en los otros aminoácidos también puede pasar. Y eso no te lo predice ningún complejo, ningún programa. O después cuando está, no sé, está la asparagina que puede perder la de amidación. Eso ningún modelo te lo va a predecir. Si vos le decís acá hay una asparagina, él va a intentar modelar una asparagina. Después, otro bastante grosa esta limitación, es el tema de las mutaciones puntuales. Ustedes saben, hay un montón de proteínas como GB1, por una que se me viene a la cabeza ahora, que ustedes le hacen una mutación puntual y esa mutación te cambia el fold. O hace que haya swapping en un dímero, cualquier cosa. Todo eso, nada de eso, perdón, es predecible con estos programas. Incluso ustedes pueden agarrar una proteína, una secuencia de una proteína que AlphaFold pliega bien porque es muy conocida, empiezan a meterle mutaciones por todos lados, mutaciones que es obvio que no pueden funcionar, tipo un triptofano haciendo un clash o cosas así. Y como claro, es un cambio en 200 aminoácidos capaz, él lo sigue modelando igual. ¿Eh? Incluso hay gente que ha probado que hasta puedes reemplazar hasta el 30-40% de los residuos por alanina y como el resto sigue estando igual, él sigue viendo lo mismo y te sigue dando un modelo de la estructura original. O sea, como ven, parecen súper inteligentes, pero hay un montón de cosas que se le pasan por alto que uno cualquiera dice, no, que esto no es imposible, no puede ser. Eh, y bueno, también con topologías muy especiales también puede pasar, que bueno, un poco relacionado con el tema de los enlaces peptídicos, sí, sí, qué sé yo. Eh, ¿Con qué más podemos seguir? Pero yo lo tengo acá en orden histórico, este punto. Voy a seguir un poquito más con modelado, después cortamos y podemos hacer ver un poquito de simulaciones. Lo tengo como vino históricamente. A pesar de que varios de ustedes ya usan AlphaFold 3, su ¿cómo es? Su característica especial es que puede procesar no solo proteínas, sino también ácidos nucleicos, ligandos, iones, etc. Pero antes de eso, salió del laboratorio de David Baker un programa llamado Rosetta Fold All Atoms. ¿Ok? Rosetta Fold All Atoms, yo les mostré muy rápidamente el paper en Science de ellos, que lo sacaron después de AlphaFold 2, que era su respuesta académica, digamos, a AlphaFold 2.
que también usaba unas redes neuronales más complicadas para predecir estructuras de proteína bastante bien. Y, y bueno, básicamente lo que ellos hicieron fue adaptar esa arquitectura, digamos, de red neuronal a que entienda no solo eh, letras de aminoácidos, sino también letras de ácidos nucleicos y cualquier otra molécula. Entonces lo que yo puedo empezar a hacer con este Rosetta Fold o Latom es decirle, modélame esta proteína al mismo tiempo que me modelas este ácido nucleico y este ion magnesio, por ejemplo. Entonces el integrado, la secuencia de la proteína, el alineamiento de la secuencia de proteína, la secuencia de ADN y un ion magnesio integraba todo junto en predecirte la estructura de ese complejo. Bueno, dije nucleic acid, pero también puede entender iones metálicos o cualquier molécula que se puede describir en uno de estos formatos, ¿no? Que son los formatos más estándar. En principio pueden describir cualquier molécula. Incluso ya permitían modificar algunos residuos, glucosilaciones y cosas así. Entonces este Rosetta Fold o Latom es capaz de agarrar todo eso y escupir estructuras de complejos, como ven acá en distintos ejemplos. Incluso lo que puede hacer también, no hablamos nada de eso porque la clase no se trata de diseño de proteínas. Yo apenas les mencioné un ejemplo para hacer el punto de que esa matemática que desbloqueó DeepMind permitió hacer un montón de otras cosas. Pero una de los tipos de redes neuronales que se han usado últimamente son lo que se llaman de difusión, que permiten, aplicado a proteínas, permiten empezar con átomos en una posición en el espacio y moverlos, ¿ok? Entonces, lo que uno puede hacer así como estaba Rosetta Fold, está Rosetta Fold Diffusion, que les permite, a partir de una proteína, moverla. Entonces, por ejemplo, podría empezar con esto, moverla para lograr algo. Entonces, por ejemplo, podría empezar con una proteína y otra que se tienen que unir, y ustedes la ponen más o menos a ojo, a mano, con el mouse, y después usando esta red neuronal de difusión como Stable Diffusion, que lo habrán visto para generar gráficos. Esto se hace como difundir la segunda proteína sobre la primera para que se acomode mejor y después uno hace la predicción de secuencia para diseñar una proteína que se le va a unir. Bueno, con Rosetta Fold Atoms hicieron lo mismo, hicieron Rosetta Fold Atoms para predecir y Rosetta Fold Atoms Diffusion, con lo cual, de nuevo, uno puede empezar con una proteína, una molécula pequeña, por ejemplo, y adaptar la posición de la molécula pequeña para que se una mejor. Entonces, todo esto les permitió a ellos liberar este sistema, que es medio como un AlphaFold 3 académico, le llamo yo, donde uno puede darle secuencias de proteínas, ácido nucleico, molécula, bla, bla, y modelarlo, o también, como acá, en el mismo paper ellos lo muestran, esto es el preprint, pero eso ya está publicado, pueden diseñar cosas. Entonces acá, por ejemplo, codiseñan una proteína que tiene que unirse a esta molécula, y como tiene a su vez, o sea, al hacer esto, la proteína queda diseñada automáticamente para poder unir esta molécula, y después, bueno, ahí muestran experimentalmente que si esta proteína la producís, efectivamente une el coso con 10 nanomolar, que está bien, la proteína está plegada, bueno, el típico tipo de análisis que uno hace para caracterizar una proteína. Fíjense en el espectro del discosoma circular cómo a temperaturas altas sigue plegada, porque eso es una característica que sigue siendo común a todos estos programas de diseño de proteínas que generan proteínas que son súper plegadas. En el caso de unir una molécula, por ahí no afecta, pero si tienen que tener catálisis ya puede ser que sí. Y bueno, y el laboratorio de David Baker, a partir de ahí, David Baker fue uno de los grandes predictores de estructura de proteína y sobre todo diseñadores de proteína. A partir de ahí empezaron a tirar un montón de programas y papers nuevos donde modelan complejos grandes, enzimas, bueno, un montón de cosas, no modelan, sino que predicen desde cero, diseñan desde cero. Y un montón de patentes, un montón de cosas. Este otro ejemplo ahí. Y bueno, acá llegamos entonces a AlphaFold 3, que como ya les anticipaba recién, hace medio algo parecido a lo de Rosetta Fold o Atoms. Es capaz de entender all atoms. No literalmente, porque no se sale de carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, algún otro más. Pero bueno, la idea es eso, es que puede entender, agarrar secuencias de proteína o de ácido nucleico, y ligandos, iones, etcétera, y tiene formas de meter todo eso dentro de de una sola red neuronal. Entonces, después de la entrada acá, desde acá, donde tengo el mouse moviéndolo, hasta el final, donde están las estructuras, o sea, los modelos y todos estos scores de calidad, todo eso es una sola seguidilla de números que van para adelante o para atrás y se procesan. Entonces uno lo puede entrenar con datos conocidos, que sería el PDB, ahora incluyendo todos los ligandos y los iones, y uno puede hacer predicciones de eso, básicamente.
todas las limitaciones relacionadas con la necesidad de un múltiple sequence alignment, o bueno, todo ese tipo de cosas, eso sigue estando. No puede hacer magia. Sobre todo si uno viene con una proteína muy rara que no se parece a nada que ya exista en el PDB. Pero bueno. Y un punto importante, como les decía antes, es que realmente no tiene, a nivel, si uno quiere predecir estructura de proteína sola, no tiene mucha mejora respecto al AlphaFold 2. Lo que sí es muchísimo más rápido. Yo creo que también dejé abierto mi computadora, esto para el que no lo conoce, mientras sigo hablando. Como les decía antes, cuando DeepMind liberó AlphaFold 2, liberó todo el código, con lo cual después gente como los que hicieron CollabFold pudieron agarrarlo y hacer estos sistemitas acá que vimos, que son totalmente versátiles, ¿eh? Dado que está el código, uno lo puede abrir, modificar, etcétera, y bueno, se reprodujo por todos lados, etcétera. AlphaFold 3 no es así abierto. De hecho, hubo todo un lío cuando se liberó el paper por el hecho de que el código no era abierto. No solo que no es abierto, sino que para muchas de las aplicaciones que ustedes creerían que pueden hacer, en realidad no pueden. ¿Por qué? Porque yo les mostré Rosetta Fold All Atoms como tomaba cualquier átomo. Y es literal, dentro de los elementos que conoce, uno puede armar la molécula que quiere y pasársela a Rosetta Fold All Atoms para que la procese. Ahora, con AlphaFold Server, si bien está preparado para tomar cualquier molécula, en la práctica, primero que está encerrado, que solamente se puede correr a través del server sin ver el código. Y segundo, que uno no puede poner cualquier molécula. O sea, ellos seguro que sí, porque ellos tienen de hecho fundadas empresas de diseño de proteínas y de fármacos a partir de esto, pero uno tiene acceso a muy pocas moléculas. Ahora podemos ver un ejemplo. Bueno, primero, para el que no lo haya usado, tienen que ir a alphafoldserver.com. Este AlphaFold 3 no va a aparecer en ningún otro lado por mucho tiempo, porque no está abierto el código, solamente se puede usar acá, y solamente lo pueden usar con una cuenta de Google. Entonces acá le pongo Continue with Google, fíjense que Server está grisecito, ahora que le puse Continue with Google, se me activó, o sea, ahora lo puedo usar. Y, okay, got it. Y acá les muestro cómo es que funciona esto. Entonces, acá le ponen una secuencia de proteína, digamos, no sé, alanina, timina, histidina, no sé, cualquier cosa, tipo proteína, le digo add entity y ahora le digo, a ver, ligando, no, vamos a hacer sí, ligando, copia, le puedo hacer 5 copias y acá es donde viene la limitación. No pueden poner cualquier molécula que ustedes quieran, como ellos un poco venden en el paper. O sea, el programa en sí lo puede hacer, pero claro, ellos se han reservado la posibilidad de hacer cosas complicadas, sobre todo con drogas o con moléculas que eventualmente pueden ser drogas para hacerlo in-house, digamos. Solo ellos. Y bueno, pero bueno, acá tienen una serie de moléculas que sí pueden llegar a probar. Y, y bueno, hay gente que ha probado cosas raras, como por ejemplo, si uno pone muchas copias de un lípido y una proteína de membrana, uno termina viendo que se ensambla. Quizás les puedo mostrar un poquito de eso ahora, en algún lugar, ¿ok? Una cosa que sí tiene a favor AlphaFold 3 respecto al AlphaFold 2 para predicción de proteínas puras, que pueden poner la secuencia que quieran, es que es muchísimo más rápido, ¿eh? Y otra cosa es que pueden poner residuos fosforilados, que acá, si ponen más PTM, vamos a poner una serina en la secuencia. Vamos a poner una serina ahí. Entonces ahora le digo acá, más PTM, es Post-Translational Modification. Entonces dice, a ver, ¿a quién? A esta serina, la quiero que sea una fosfoserina, save. Entonces ahí aparece fosforilada. Y para algunas cosas que yo he probado, realmente hace diferencia. Después hay que ver si tiene sentido o no, pero hace diferencia modelar la proteína con serina o no. Nosotros ahora una cosa que estamos haciendo, justo tenemos una proteína diseñada que tiene una serina adentro del fold y cuando uno la modela fosforilada, como que efectivamente se abre. Y bueno, eso ahora estamos expresando la proteína, probándola por RNN para ver que realmente pasa, pero bueno, tiene cierto poder. Este, ahí me habían preguntado sobre diferencia entre AlphaFold 2 y 3. Y, ahí me había preguntado por el chat, pero si me querés hablar, estaría bueno mientras yo busco algo para mostrarles. Creo que era Nicolás el que había preguntado. ¿Qué me habías preguntado específicamente, Nicolás? No, Porque era que vos habías mencionado al pasar de que para algunas cosas AlphaFold era mejor que AlphaFold 3
después comentaste que no sé si era lo del desorden que dijiste, porque después justo las comparaste. Sí, claro, eso es como que AlphaFold 2 es menos jugado para algunas cosas. AlphaFold 3 por ahí te mete hélices en lugares donde decís, ¿por qué me metí una hélice acá? O incluso a veces mete átomos superpuestos, que es un problema que AlphaFold 2 tenía al principio, pero lo corrigieron. Cuando liberaron una versión tipo 2.3 o algo así, lo corrigieron. AlphaFold 3 lo sigue teniendo, eso que te da átomos solapados. Acá, mira, acá justo hay un ejemplo en este blog. Eh, no sé si te das cuenta, pero hay como un cartoon arriba del otro. Y después otro problema que tiene en particular con las proteínas desordenadas es que no es tan bueno para predecir desorden como era AlphaFold 2. En AlphaFold 2, si te daba PLDT muy bajo, significaba no sé por qué modelé los aminoácidos así, o estos aminoácidos probablemente son desordenados. Y en AlphaFold 3 pasa un montón de veces que vos la ves ordenada como una hélice, y si mirás el PLDT específicamente, lo ves que en realidad es bajo. Entonces decía, bueno, no sabe. Pero en la práctica es como que a todo le ponen alguna estructura. Es difícil ver, pasa a veces, ¿no? Pero es difícil hacerlo remarcar que una parte es desordenada. Bueno, Luciano, básicamente, otra cosa que nosotros notamos es que el AlphaFold 3 te permite ahora ingresar secuencias más largas. O sea que, por sí, ejemplo, si querés, qué sé yo, un tetrámero, antes no lo podíamos modelar, pero ahora sí, en AlphaFold 3. En AlphaFold 2, un tetrámero de ciertas dimensiones de cada monómero llega a un límite. sí. Una buena parte del core de la red neuronal es, si bien funciona con la misma lógica que funcionaba la AlphaFold 2, bueno, más la extensión esta de poder agregar, de poder entender otras moléculas, leí que la achicaron de forma que no perdió prácticamente calidad, pero sí ganó mucho en velocidad, que de hecho se nota, y también en poder tratar sistemas más grandes. Con lo cual, bueno, como que fue una ingeniería ahí que le hicieron a la red para hacerla más eficiente, digamos. Con lo cual sí, se ganan las dos cosas. Y Y otra acá, pregunta, Luciano, perdón. Cuando pedís que modele con una molécula de ARN o de ADN, ¿vos le podés subir la secuencia? ¿Vos cargás la secuencia de proteína, dos puntos, la secuencia del ARN? ¿Cómo es? no, pero sí podés la secuencia, pero no así. Estoy entrando, me parece que tenés que ponerla con un campo separado, ¿no? Ah, ok. A ver, ok, got it. Acá, por ejemplo, tenemos una proteína, le pones add entity y acá le pones DNA o ARN, ¿entiendes? Las Ah, dos y a ahí su le vez. pones la secuencia. Y podés poner otra si querés, ¿no? Podés Está poner bien. varias. Imagino si le pones la complementaria, probablemente te lo pone, no sé. No he probado mucho realmente todo lo que no es proteína. Y tengo otra Eh, pregunta. Con esto, por ejemplo, cuando decís un aminoácido fosforilado, vos antes habías mencionado que a veces, si mutabas algunos residuos, igualmente te seguía tirando la misma estructura. Cuando sí. es una fosfoserina, ¿hay una razón por la cual la interpreta diferente? ¿O también te puede pasar esto No, que no. lo tome como una mutación y que no impacte en la estructura? Yo lo de la serina probé un ejemplo, pero realmente era un ejemplo muy obvio, porque la serina estaba cerca del carboxilo terminal y entonces como que tenía lugar para sacarlo. En vez de para evitar el clash y sacarlo. No probé cosas más tipo cambiar aminoácidos y eso. Ni tampoco probé fosforilación en un lugar que esté tan encerrado que es difícil de sacar. Probé esa porque era una real, digamos, que teníamos. Ah, Eh, el problema lo con vamos a también probar. es que como uno tiene solo 20 corridas por día, la gente aprovecha, es cuidadosa con qué correr. No es como el otro que vos te lo bajás y corres en tu computadora todo lo que querés. A ver, Entonces no hay tanto testing. vamos a probar. Bueno, igual no hay tanto testing, pero las primeras semanas la gente se copó bastante y hasta se organizaron a través de Twitter para hacer tests usando las veinte submisiones que tenía cada uno. Y bueno, ahí fue gente que reportó este problema o del desorden que no toma bien. Y después también algunas cosas positivas. Por ejemplo, bueno, este tipo que resolvió toda una estructura, estaba trabajando en la estructura de CryIM, la resolvió toda con AlphaFold 3 y dice que encajaba perfecta, con lo cual se ahorró un montón de trabajo. Eh, y después, acá por ejemplo, si uno pone muchos lípidos, suele hacer estructuras que tienen bastante sentido, y esto me llama la atención positivamente para el modelo,
porque el modelo está entrenado con el PDB, y en el PDB no hay micelas solas. Sí puede haber proteínas con un poco de micela o algo, pero sin embargo, al menos la idea la toma. Fíjense que los lípidos están súper estirados, cosa que no es muy realista, pero bueno, al menos es como que supo que tenía que ponerlo hidrofóbico adentro y las cabezas polares afuera. O lo mismo si uno hace eso junto a una proteína, también puede lograr, es como que él copliega la proteína con los lípidos de una forma que más o menos tiene sentido, así la proteína adentro, aunque también reportaron que si uno le pone mucho lípido, es como que hace una micela y destruye la proteína. Hay que tener en cuenta que no está pensado para esto. La gente es como que intenta cosas locas para ver qué sabe o qué no sabe. Lo mismo que había visto otro que trabajaba con proteínas estas, bueno, acá es el mismo tipo de ejemplo. Había gente que trabajaba con proteínas estas del sistema Cas9 y le metía RNA y ciertas mutaciones que se sabe que disrumpen o no sé qué, distintas cosas que hacen, yo no conozco mucho de eso, y algunas les predecía. Pero bueno, claro, también hay un montón de estructuras de proteínas involucradas en el sistema de CRISPR-Cas9. Incluso algunos que reportaban bastante buen control, manejo de los iones. Estoy buscándolo ese. Ah, bueno, estas son las de las proteínas que unen los de Cas9. A ver, ¿dónde está? Había uno que acá, que lo único que hizo fue ponerle un montón de sal, o sea, un montón de iones, cloruro, potasio, etcétera, y calcular cómo se distribuyen, y veía que más o menos tenía sentido. No es lo mismo que una simulación física detallada, pero bueno, es impresionante la cantidad que aprendió con relativamente poco dato. Porque el PDB tiene muchos datos de estructura de proteína, pero todas las otras moléculas están tan representadas. Y así todo, bueno, pudo, pudo sacar, pudo aprender algo. Bueno, yo si voy al PowerPoint, acá me manda, creo que lo envié sin querer acá en pantalla. Sí. Y PowerPoint me manda a la slide 45 del PPT de Membrane Proteins, o sea, de volver a cambiar de PowerPoint, que creo que ya tiene que ver con simulaciones. Déjenme chequearlo. Por ahí podemos hacer un corte acá, a eso voy. Oh, sí. ¿Les parece hacer un corte acá de, no sé, 15 minutos? Dale, ¿Algo así? perfecto. Dale, ¿Eh? ¿Listo? listo. Soy 15 minutos, nos volvemos a encontrar. Vale, Yo corto la grabación y lo volvemos a poner después, ¿les parece? vale.